A veces, un hombre puede pasar toda su vida creyendo que no le queda nadie en este mundo, solo para descubrir que estaba equivocado todo este tiempo. Clay Hartwell creía saber lo que era la soledad después de 58 años de sobrevivir en las montañas de Montana con nada más que su perro Dusty como compañía. Su camioneta no funciona, sus bolsillos están vacíos, y la mayoría de las noches se acuestan con hambre para que su perro pueda comer. Pero cuando Dusty empieza a escarbar alrededor de un viejo almacén detrás de un campamento minero abandonado, Clay encuentra algo que lo cambia todo. Dentro hay cartas dirigidas a él de un hermano que nunca supo que existía, fotografías que muestran rostros parecidos al suyo y secretos sobre su familia que nadie le había contado nunca. Resulta que no estaba tan solo como pensaba. Pero, ¿qué pasa cuando descubres que una familia que no conocías te estaba buscando? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El sol de la mañana proyectaba largas sombras a través de los pinos mientras Clay Hartwell removía las brasas de su hoguera con un palo carbonizado. Las brasas brillaban con un color naranja contra el amanecer gris, enviando volutas de humo que se enroscaban en el aire fresco de la montaña. Dusty, un perro mestizo marrón y blanco, con inteligentes ojos ámbar, se estiró y bostezó junto al fuego moribundo. Su aliento formaba pequeñas nubes en el frío. Las manos de Clay eran ásperas y curtidas, con los nudillos marcados por años de dura vida. Llevaba la misma camisa de franela que había llevado durante 3 días, con la tela suavizada por el paso del tiempo y los innumerables lavados en los arroyos de la montaña. Sus vaqueros tenían parches en las rodillas y sus botas habían visto mejores décadas. A sus 58 años, se movía con los movimientos cuidadosos de un hombre que había aprendido a conservar la energía, a hacer que cada movimiento contara cuando la supervivencia nunca estaba garantizada. «Buenos días, chico», le murmuró a Dusty, rascándole detrás de las orejas. La cola de Dusty golpeaba las agujas de pino que le servían de alfombra. El perro había sido el único compañero de Clay durante 5 años, desde que lo encontró como un cachorro tembloroso abandonado cerca de una área de descanso de la autopista. Desde entonces, se habían cuidado el uno al otro. Clay metió la mano en su gastada mochila de lona y sacó una lata de comida para perros, de marca genérica, abollada, pero era todo lo que podía permitirse. La abrió con su cuchillo y echó la mitad del contenido en el cuenco metálico de Dusty. El perro esperó pacientemente, como siempre, hasta que Clay le dio permiso para comer. Clay lo observó devorar la comida y luego sacó un trozo de pan duro para él. No era mucho, pero tendría que bastar hasta que pudiera pensar en su próxima comida. Las montañas de Montana habían sido su hogar durante 8 años, desde que Clay, su vida se había desmoronado de una manera que aún le oprimía el pecho cuando lo recordaba. Había perdido su trabajo en el aserradero cuando le falló la espalda, y luego perdió su pequeña casa cuando las facturas médicas se acumularon más rápido de lo que sus cheques por discapacidad podían cubrir. Su exmujer se había llevado lo poco que quedaba y se había mudado a California con su hermana, dejando a Clay sin nada más que una camioneta que apenas funcionaba y una creciente comprensión de que al mundo no le importaba mucho lo que les sucediera a los hombres quebrantados. Así que se había dirigido a las montañas, donde un hombre podía desaparecer si quería, donde los únicos sonidos eran el viento entre los árboles y el ocasional graznido de un halcón que volaba en círculos sobre su cabeza. Había aprendido a vivir de la tierra tanto como la ley le permitía, pescando en los arroyos, recolectando bayas y cebollas silvestres, haciendo trabajos ocasionales en los pequeños pueblos de abajo a cambio de dinero suficiente para comprar comida para el perro, y de vez en cuando un depósito de gasolina para la camioneta cuando funcionaba. La camioneta llevaba 4 meses sin funcionar. Estaba aparcada junto a su campamento actual, como un monumento oxidado a tiempos mejores. El motor se había atascado por falta de aceite y por haber recorrido demasiados kilómetros. Clay había intentado todo lo que sabía para arreglarla, pero algunos problemas requerían dinero que no tenía y piezas que no podía permitirse. Así que ahora iban a pie a todas partes, cubiertos de arcilla y polvo, llevando todo lo que necesitaban en la vieja mochila militar que se había convertido en todo el mundo de Clay. Este campamento, en particular, se encontraba en un claro a unos 3 kilómetros del antiguo campamento minero Sunrise,
una de las docenas de explotaciones agotadas que salpicaban estas montañas como sueños abandonados. Clay lo había descubierto 3 semanas antes, cuando buscaba un lugar protegido para esperar a que pasara una tormenta de nieve tardía. El campamento minero llevaba cerrado 20 años, pero los edificios seguían en pie, desgastados y ladeados, pero lo suficientemente sólidos como para servir de protección contra el viento cuando el tiempo se ponía malo. Clay terminó su escaso desayuno y apagó el fuego con una patada. La rutina era siempre la misma: desmontar el campamento, trasladarse a un nuevo lugar y volver a montarlo en otro sitio. En sus primeros años de vida en la montaña había aprendido que quedarse demasiado tiempo en un mismo lugar llamaba la atención, y la atención era lo último que quería. Guardas forestales, ayudantes del sheriff local, incluso excursionistas bien intencionados que podrían decidir que necesitaba ayuda. Todos ellos eran una amenaza para la vida tranquila que había construido para él y para Dusty. «Vamos, chico», dijo, echándose la mochila al hombro. «Echemos un vistazo a ese viejo campamento minero. Puede que haya algo útil allí abajo». Dusty se adelantó, con el hocico pegado al suelo, siguiendo un rastro que solo él podía detectar. Clay lo siguió a un ritmo más pausado, con la mirada fija en el bosque que los rodeaba, con el cansancio automático de un hombre que había aprendido que los problemas podían surgir en cualquier momento. Pero estas montañas les habían tratado bien y había encontrado entre los pinos una paz que le había sido esquiva en el mundo de abajo. El camino que bajaba al campamento minero estaba cubierto de arbustos de bayas y álamos jóvenes. La naturaleza recuperaba lentamente lo que el hombre había arrancado al bosque. Clay se abrió paso entre la maleza, con cuidado de no enganchar su mochila en las ramas que se extendían. El sonido de sus pasos quedaba amortiguado por décadas de hojas caídas, y en algún lugar cercano podía oír el susurro del agua moviéndose sobre las piedras. El campamento minero Sunrise había albergado en su día a unos 50 hombres durante el auge del cobre de la década de 1970. Ahora parecía sacado de una historia de fantasmas, un conjunto de edificios de madera con ventanas rotas y tejados combados, todo ello rindiéndose lentamente al paso del tiempo y a las inclemencias del clima. Clay había explorado la mayoría de los edificios en visitas anteriores, sin encontrar nada de valor, salvo algunas herramientas oxidadas y unos cuantos muebles demasiado pesados para llevárselos. Pero Dusty parecía especialmente interesado en algo hoy. El perro se había detenido en el límite del campamento, con las orejas erguidas y el cuerpo tenso por la tensión, mirando hacia un grupo de contenedores metálicos que Clay había visto antes, pero que nunca se había molestado en investigar. Eran del tipo que se ve en cualquier almacén de trasteros, pero estos eran más viejos. Su pintura azul se había descolorido a gris y estaba llena de óxido. «¿Qué pasa, chico?», preguntó Clay, siguiendo la mirada de Dusty. El perro gimió suavemente y dio unos pasos hacia los contenedores. Luego miró a Clay como pidiendo permiso para investigar. Clay había aprendido a confiar en los instintos de Dusty. El perro lo había llevado a encontrar agua dulce, lo había advertido sobre los osos y, una vez, lo había alejado de un terreno que resultó estar cubriendo un antiguo pozo minero. Si Dusty pensaba que algo merecía ser investigado, Clay estaba dispuesto a escuchar. Caminaron juntos hacia los contenedores. La mayoría estaban bien cerrados, con puertas enrollables aseguradas con pesados candados que se habían vuelto verdes con el paso del tiempo. Pero una unidad, apartada de las demás y parcialmente oculta por un crecimiento de fresnos de montaña, tenía la puerta ligeramente entreabierta. El candado yacía en el suelo junto a ella, con el grillete de metal completamente roto. Clay se acercó con cuidado. En sus años de vida en la montaña, había aprendido que los lugares abandonados a veces no estaban tan abandonados como parecían. Ocupas, cocineros de drogas, incluso otros hombres como él, podrían haber reclamado un espacio y no apreciarían las visitas. Pero el silencio alrededor del trastero era total, salvo por el susurro del viento entre los árboles. Abrió la puerta más, haciendo chirriar el metal. En señal de protesta, la luz del sol se coló en el oscuro interior, revelando formas cubiertas por lonas y plásticos. El aire que salió olía a polvo y papel viejo, con un trasfondo de algo que no conseguía identificar, quizá madera vieja o cuero. Dusty lo empujó y entró corriendo en el trastero, con el olfato en alerta máxima. Clay lo siguió con más cautela, dejando que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. A medida que los detalles se hacían más nítidos, pudo ver que alguien había utilizado ese espacio como trastero.
Un trastero de verdad, no solo para tirar trastos viejos. Todo estaba cuidadosamente cubierto y ordenado, como si quien fuera su dueño esperara volver algún día. Clay levantó el borde de una lona y se encontró con una vieja guitarra acústica, cuyo cuerpo de madera brillaba tenuemente bajo la luz filtrada. Junto a ella había una caja de cartón con la palabra Personal, escrita en la parte superior con cuidadosas letras mayúsculas. Otra caja tenía la etiqueta Fotos y una tercera simplemente decía Clay. El corazón de Clay se detuvo. Se quedó mirando la caja con su nombre, con la mente luchando por procesar lo que estaba viendo. Nadie sabía que él estaba allí. Nadie había sabido dónde estaba durante años. ¿Cómo podía haber una caja con su nombre en un trastero abandonado en medio de la nada? Con las manos temblorosas, cogió la caja. Pesaba más de lo que esperaba, y cuando la sacudió suavemente, oyó que se movían papeles en su interior. En un lateral de la caja, con la misma letra cuidada, alguien había escrito, para Clay Hartwell, de tu hermano, Thomas, hermano. Clay dejó la caja con cuidado, sintiendo de repente que le fallaban las piernas. Se sentó con fuerza en una caja de leche volcada y se quedó mirando las palabras como si pudieran cambiar o desaparecer. Nunca había tenido un hermano. Su padre nunca había mencionado a ningún otro hijo y su madre. Bueno, apenas recordaba a su madre. Murió cuando él tenía 6 años y su padre nunca había hablado mucho de ella antes de su propia muerte, 15 años atrás. Dusty también había encontrado algo. El perro estaba lamiendo un pequeño objeto que se había caído de uno de los estantes, gimiendo suavemente. Clay lo recogió y se encontró con una fotografía en blanco y negro, arrugada por el paso del tiempo. Mostraba a una joven de cabello oscuro y ojos amables, de pie junto a un hombre que Clay reconoció a pesar de las décadas transcurridas. Era su padre, pero parecía más joven de lo que Clay lo había visto nunca, y sonreía de una forma que Clay no recordaba haber visto jamás. La mujer que estaba a su lado llevaba un vestido sencillo y sostenía algo en sus brazos, algo envuelto en una manta blanca que solo podía ser un bebé. A Clay le temblaban las manos. Le dio la vuelta a la fotografía y encontró más de esa cuidadosa letra. Sarah y Jack Hartwell, 1965, con el bebé Thomas. Debajo, con otra tinta, como si se hubiera añadido más tarde, mamá y papá de Clay con Thomas, de 2 meses. El mundo pareció tambalearse a su alrededor. Su madre se llamaba Sarah. Eso lo recordaba, pero en la fotografía aparecía con un bebé que no era él, y la fecha era 1975. Clay había nacido en 1967, lo que significaba que tenía un hermano llamado Thomas, 2 años mayor que él, un hermano del que su padre nunca había hablado, un hermano cuya existencia desconocía. Y, de alguna manera, ese hermano sabía de su existencia. Lo había estado buscando y había dejado una caja con su nombre en un trastero abandonado en las montañas, donde Clay había vivido como un fantasma durante 8 años. Clay se quedó mirando la fotografía hasta que su visión se volvió borrosa, sintiéndose como un hombre que acababa de descubrir que todo lo que creía saber sobre su propia vida estaba construido sobre arena. Dusty se apretó contra su pierna, sintiendo su angustia, y Clay se agachó para rascarle las orejas al perro con un gesto automático. «Bueno, chico», dijo finalmente, con la voz ronca por la emoción. «Parece que hemos encontrado algo más grande de lo que esperábamos». 4. Las manos de Clay temblaban mientras cogía la caja con su nombre. El cartón estaba blando por el paso del tiempo, pero aún intacto, sujeto con capas de cinta adhesiva transparente que se había amarilleado con los años. Despegó la cinta con cuidado, como si lo que hubiera dentro pudiera desmoronarse al tocarlo. Lo primero que vio fue un paquete de cartas atadas con una cinta azul descolorida. Los sobres estaban dirigidos con la misma letra cuidadosa. Clay Hartwell, seguido de varias direcciones que Clay reconoció de su pasado. El apartamento que había alquilado después del instituto, la casita que había compartido con su exmujer, incluso el aserradero donde había trabajado durante 12 años. Alguien había estado siguiendo sus movimientos durante décadas. Clay levantó el paquete con reverente cuidado y desató la cinta. Sus dedos se sentían torpes y gruesos mientras abría la primera carta, fechada hace 15 años. El papel crujió suavemente en el silencioso trastero, y Dusty se acomodó a su lado, como si intuyera que era algo importante. «Querido Clay», comenzaba la carta, «me llamo Thomas Hartwell y creo que soy tu hermano.
Sé que esto debe ser una sorpresa. Para mí también lo fue cuando supe de ti hace 3 años. Nuestro padre nunca nos habló el uno del otro, pero he estado investigando y estoy seguro de que somos familia. A Clay se le hizo un nudo en la garganta. Tuvo que dejar de leer y respirar profundamente antes de continuar. Llevo meses intentando encontrarte. Contraté a un investigador privado que te localizó en el aserradero de Kalispell, pero cuando llamé, me dijeron que te habías marchado hacía 2 años y que no habías dejado ninguna dirección. Espero que esta carta te llegue de alguna manera. Vivo en Missoula, a solo unos 320 kilómetros de donde trabajabas. Hemos estado tan cerca todo este tiempo y nunca lo supimos. Las palabras se difuminaron mientras Clay seguía leyendo. Thomas escribió sobre cómo creció pensando que era hijo único, sobre cómo encontró unos papeles viejos tras la muerte de su padre en los que se mencionaba a otro hijo llamado Clay. Escribió sobre cómo contrató a investigadores, hizo llamadas telefónicas y visitó antiguas direcciones. Escribió sobre su deseo de conocer a su hermano, sobre las muchas preguntas que tenía sobre su padre y la historia de su familia. No sé por qué papá nunca nos habló el uno del otro, continuaba Thomas. Quizás tenía sus razones, pero no dejo de pensar en todos los años que hemos perdido, en todos los cumpleaños y navidades que podríamos haber compartido. Sé que quizá no quieras tener nada que ver conmigo. Quizás eres feliz con tu vida tal y como es, pero si estás dispuesto, me gustaría conocerte. Me gustaría conocer a mi hermano. Clay dejó la carta y volvió a mirar la fotografía. Thomas. Tenía un hermano llamado Thomas, que lo había estado buscando, que se había preocupado lo suficiente como para contratar investigadores y escribir cartas y nunca rendirse en su búsqueda. Mientras Clay luchaba por superar su divorcio, su lesión y la pérdida de todo lo que creía importante, en algún lugar de Missoula había un hombre que compartía su sangre y quería conocerlo. Abrió la segunda carta, fechada 1 año después. Querido Clay, no sé si recibiste mi primera carta, pero voy a seguir intentándolo. Me enteré de que dejaste la serrería por una lesión en la espalda. Lo siento mucho. Espero que te vaya bien. Conseguí localizarte en una dirección en Whitefish, pero cuando fui allí, el casero me dijo que te habías mudado hacía 6 meses. De nuevo, no había dejado ninguna dirección de reenvío. Clay recordaba aquel apartamento en Whitefish, un estudio diminuto encima de una cafetería donde el olor a grasa de bacon se filtraba a través del suelo. Había vivido allí durante 8 meses después de que lo despidieran del aserradero, intentando sobrevivir con la pensión por discapacidad que apenas le daba para pagar el alquiler y la comida. Había sido uno de los periodos más oscuros de su vida, y pensar que Thomas lo había estado buscando entonces y había conducido hasta allí para encontrarlo. No dejo de preguntarme cómo serás, escribió Thomas. ¿Te pareces a papá? ¿Tienes su carácter obstinado? Yo tengo los ojos de mamá, pero las manos del papá, grandes y torpes, buenas para trabajar, pero para poco más. Soy carpintero, sobre todo de armarios y muebles. No estoy casado, aunque una vez estuve a punto. ¿Y tú? ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? Tengo 1000 preguntas y no hay forma de hacértelas. Clay sintió un nudo en el pecho. Entonces estaba casado, aunque las cosas con Linda ya se estaban desmoronando. La lesión lo había cambiado todo, no solo su capacidad para trabajar, sino también su sentido de sí mismo como hombre capaz de mantener y proteger a su familia. Linda había intentado apoyarlo al principio, pero verlo luchar contra la depresión y el dolor la había agotado. Cuando él se mudó a ese apartamento estudio en Whitefish, ella ya hablaba de visitar a su hermana en California. La tercera carta tenía fecha de 2 años después y la letra parecía un poco diferente, menos firme, más apresurada. Clay, no sé si recibes estas cartas o si simplemente no quieres responder, y lo entiendo si no lo haces. Quizás papá tenía buenas razones para mantenernos separados. Quizás algunas cosas es mejor dejarlas como están, pero parece que no puedo dejar de buscarte. Se ha convertido en una especie de obsesión, supongo. Mi amigo Jake dice que debería dejarlo estar, que si quisieras que te encontrara, lo haría. Pero algo me dice que quizá ni siquiera sabes que existo. A Clay le ardían los ojos. Thomas tenía razón. No tenía ni idea. Si alguien le hubiera dicho hace 5 horas que tenía un hermano en algún lugar de Montana, se habría reído. Su padre nunca había mencionado a otros hijos, nunca había insinuado que tuviera una familia más grande. Clay había crecido creyendo que estaba solo en el mundo, excepto por sus padres, y que después de que ellos murieran, estaría completamente solo. Últimamente he tenido algunos problemas de salud, continuaba la carta.
Nada grave, dicen los médicos, pero me ha hecho pensar en el tiempo y en cómo nunca sabemos cuánto nos queda. No dejo de pensar en todas las conversaciones que nunca hemos tenido, en todos los recuerdos que nunca hemos creado. Sé que probablemente sea una tontería, pero no puedo evitar esperar que algún día nos conozcamos. Había más cartas, docenas de ellas. Thomas siguió escribiendo incluso cuando no recibió respuesta, poniendo al día a Clay sobre su vida, compartiendo historias sobre su padre que Clay nunca había oído, haciendo preguntas que nunca serían respondidas. En una carta, escribió sobre la renovación de una vieja cabaña en las montañas al norte de Missoula. En otra, mencionó que estaba aprendiendo a tocar la guitarra y se preguntaba si el talento musical era algo hereditario en la familia. Pienso en ti especialmente durante las fiestas. En una carta de Navidad decía: me pregunto si te gusta más el pavo o el jamón. Si eres aficionado al fútbol americano, si alguna vez piensas en la familia, incluso cuando no tienes mucho. Cada año cocino demasiada comida, con la esperanza de que quizá este sea el año en que aparezcas en mi puerta. Sé que es una locura, pero la esperanza no siempre tiene sentido. Clay tuvo que dejar de leer. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener las cartas, y su visión se nublaba con lágrimas que no había derramado en años. Dusty gimió suavemente y le acarició la mano con el hocico, y Clay se dio cuenta de que estaba emitiendo pequeños sonidos entrecortados con la garganta. Todos esos años en los que se había sentido completamente solo en el mundo, en los que se había convencido a sí mismo de que a nadie le importaba si vivía o moría, había habido un hermano en Missoula, escribiendo cartas y cocinando demasiada comida, y sin perder nunca la esperanza. Mientras Clay dormía a la intemperie en las montañas, diciéndose a sí mismo que estaba mejor sin conexión humana, Thomas había estado ahí fuera, en algún lugar, sin desear nada más que conocer a su hermano. La última carta del paquete era diferente a las demás. El sobre era más grueso, y cuando Clay lo abrió, no solo encontró una carta, sino también una pequeña llave y lo que parecía un mapa dibujado a mano. Querido Clay, comenzaba, si estás leyendo esto, es que has encontrado el trastero. Lo preparé hace 5 años, cuando me di cuenta de que mis cartas no te llegaban, cuando deduje que quizá estabas viviendo aislado en algún lugar de las montañas. Recuerdo que papá hablaba de los antiguos campamentos mineros que había allí, de cómo un hombre podía desaparecer si quería. Así que alquilé este trastero y lo llené con cosas que quería que tuvieras. Cosas que nos pertenecían a los dos. Clay miró el trastero con nuevos ojos. Thomas había hecho esto. Su hermano había alquilado este espacio, lo había llenado con pertenencias familiares y recuerdos, y de alguna manera había sabido que Clay podría acabar en estas montañas. La llave es de mi cabaña, continuaba la carta. Está a unos 65 kilómetros al norte de aquí, por la carretera Forest Service Road 247. El mapa te indicará el camino. Llevo años arreglándola, con la esperanza de que algún día pudiéramos pasar allí algún tiempo juntos. Pero si me pasa algo antes de encontrarte, quiero que te quedes con ella. Quiero que tengas un hogar. Clay se quedó sin aliento. ¿Un hogar? Thomas le estaba ofreciendo un hogar. No solo un refugio, sino un lugar al que pertenecer. Un lugar donde era querido, donde importaba a alguien. Espero que podamos conocernos en persona. Clay, espero tener la oportunidad de contarte todas las historias que he guardado a lo largo de los años, de escuchar sobre tu vida, de ser el hermano que debería haber sido desde el principio. Pero si no es así, si pasa algo, o si decides que, después de todo, no quieres una familia, quiero que sepas que descubrir tu existencia ha sido una de las mejores cosas que me han pasado nunca. El simple hecho de saber que existes en algún lugar del mundo me ha hecho sentir menos solo. La carta estaba firmada simplemente con tu hermano Thomas, seguido de un número de teléfono y una dirección en Missoula. Clay se sentó en el silencioso trastero, rodeado de las pruebas del amor de un hermano, y sintió que algo se rompía en su pecho. Algo que había estado congelado durante años. Por primera vez desde que tenía memoria, no estaba solo en él. En algún lugar había un hombre que compartía su sangre, que lo había estado buscando durante 15 años, que nunca había dejado de esperar que se encontraran. Y Clay no tenía ni idea de si Thomas seguía vivo. Clay pasó el resto del día en el trastero, leyendo una y otra vez las cartas de Thomas, tratando de asimilar la realidad de que tenía un hermano que llevaba 15 años buscándolo. Cada carta revelaba más fragmentos de una vida que Clay nunca había imaginado. El trabajo de Thomas como carpintero, su amor por la música country antigua, su lucha contra la soledad
que reflejaba la de Clay. A medida que la luz de la tarde se inclinaba más a través de la abertura, Clay descubrió más tesoros escondidos bajo las lonas. Había una pequeña caja de madera llena de fotografías antiguas, la mayoría de ellas mostrando a personas que Clay no reconocía, pero que compartían rasgos familiares. La misma mandíbula fuerte, los mismos ojos profundos. Había fotos de reuniones familiares, fiestas de cumpleaños, mañanas de Navidad. Todas las celebraciones normales de personas que pertenecían a algún lugar, que se importaban unas a otras. Pero fue el pequeño caballo de madera tallado a mano lo que dejó a Clay sin aliento. Lo encontró envuelto cuidadosamente en papel de seda, metido dentro de una caja de puros junto con otros pequeños juguetes, un soldado de hojalata al que le faltaba un brazo, un juego de bloques de madera desgastados por el uso, una pequeña pelota de cuero que había sido cosida varias veces. El caballo estaba bellamente elaborado, con la crin y la cola talladas con delicados detalles, y la madera pulida hasta alcanzar un cálido color miel tras años de ser sostenida por pequeñas manos. En la parte inferior del caballo, escrito con letras irregulares de niño, estaba el nombre Thomas. Clay dio la vuelta al juguete entre sus manos curtidas, imaginando a su hermano de pequeño, jugando con este caballo, llevándolo consigo a todas partes, quizá durmiendo con él abrazado contra su pecho. Era algo tan sencillo, pero representaba todo lo que Clay se había perdido. Una infancia que podría haber compartido, juegos que podrían haber jugado juntos, el consuelo de saber que había alguien más en el mundo que entendía lo que era ser el hijo de Jack Hartwell. Una fotografía suelta había sido colocada debajo del papel de seda con el caballo. Mostraba a dos niños pequeños, tal vez de 5 y 7 años, sentados en los escalones de una casa que Clay no reconocía. El mayor rodeaba con el brazo al más pequeño, en actitud protectora, y ambos sonreían a la cámara con dientes separados. En el reverso, alguien había escrito, Thomas y Jimmy, 1970, Jimmy, no Clay, Jimmy. Clay se quedó mirando la fotografía, con el corazón latiéndole con fuerza. El niño más pequeño de la foto era idéntico a Clay a esa edad, el mismo pelo oscuro rebelde, los mismos ojos traviesos, pero se llamaba Jimmy, no Clay, y estaba con Thomas, sentados juntos como deben hacerlo los hermanos. La mente de Clay se aceleró. Si era él quien aparecía en la fotografía, ¿por qué se llamaba Jimmy? ¿Y por qué no recordaba a Thomas? ¿Por qué no recordaba estar sentado en esos escalones? ¿Por qué no recordaba haber sido tan feliz? Sus primeros recuerdos eran de cuando vivía con su padre en la pequeña casa de Great Falls, solo ellos dos después de que su madre murió. Nunca había vivido en la casa de la fotografía. Nunca había tenido un hermano con quien sentarse en las tardes soleadas, pero el parecido era incómodo. El niño de la fotografía tenía el mismo tupé que aún hacía que a Clay se le levantara el pelo por las mañanas. La misma sonrisa torcida por la que Linda solía burlarse de él. Tenía que ser él, pero era una versión de sí mismo que no recordaba, viviendo una vida que de alguna manera había olvidado. Dusty había estado durmiendo la siesta en un charco de sol cerca de la puerta del trastero, pero ahora levantó la cabeza y gimió suavemente. Clay levantó la vista y vio que el perro lo miraba con esos inteligentes ojos ámbar, como si pudiera sentir la confusión emocional que se agitaba en el pecho de Clay. «Lo sé, chico», dijo Clay en voz baja. «Es mucho que asimilar». Dejó la fotografía a un lado y siguió explorando la caja. Había más fotos de los dos niños construyendo un fuerte de nieve, pescando desde un muelle de madera, ayudando a una anciana a tender la ropa. En todas las fotos aparecían juntos, claramente cómodos el uno con el otro, claramente hermanos en todos los aspectos importantes. Pero Clay no recordaba nada de eso, ni el fuerte de nieve, ni la pesca, ni la mujer que aparecía en varias fotos y que se parecía mucho a su madre. Era como mirar la vida de otra persona, alguien que casualmente tenía su mismo rostro. Encontró los boletines escolares de Thomas entre las fotografías, con las notas escritas a mano por un profesor que señalaba que Thomas era un chico inteligente, pero a veces distraído, que parecía estar buscando a alguien. Había dibujos que Thomas había hecho de niño, figuras de palitos etiquetadas como Joe y Jimmy, participaban en diversas aventuras, montaban a caballo, pescaban, luchaban contra dragones. La imagen que surgía de estos artefactos infantiles era la de dos hermanos que habían sido inseparables, al menos durante los primeros años de su vida. Thomas recordaba claramente el tiempo que habían pasado juntos,
Había atesorado estos recuerdos lo suficiente como para guardarlos durante décadas. Había esperado algún día compartirlos con el hermano que había perdido. Pero ¿por qué Clay no podía recordar? ¿Qué había sucedido para separarlos? ¿Y por qué su padre nunca había mencionado a Thomas? Las preguntas se multiplicaban más rápido de lo que Clay podía procesarlas. Cada descubrimiento en el trastero planteaba nuevos misterios sobre su propio pasado. Cuando el sol comenzó a ponerse detrás de las montañas, proyectando largas sombras sobre el campamento minero, Clay finalmente se obligó a salir del trastero. Tenía las piernas entumecidas por estar sentado en el suelo de hormigón durante horas, y la cabeza le daba vueltas por la información y las emociones. Dusty se estiró y lo siguió, manteniéndose cerca como si sintiera que su humano necesitaba consuelo. Clay caminó hasta el borde del campamento, desde donde podía ver el valle que se extendía a sus pies. Las montañas se extendían en todas direcciones, pico tras pico, desapareciendo en la bruma del atardecer. En algún lugar allá afuera, tal vez a 200 millas al sur, estaba Missoula, y en Missoula tal vez estaba Thomas. La última carta tenía fecha de hacía 3 años. 3 años era mucho tiempo, especialmente para un hombre que había mencionado problemas de salud. Thomas podría haberse mudado, podría haber abandonado su búsqueda, podría haber... Clay interrumpió ese hilo de pensamiento. No podía soportar la idea de que tal vez había encontrado a su hermano demasiado tarde, que los años de separación les hubieran costado la oportunidad de conocerse. No cuando tenía pruebas de que Thomas nunca había dejado de esperar, nunca había dejado de creer que algún día se encontrarían. El aire de la tarde se estaba enfriando, y Clay sabía que debía acampar en algún lugar protegido para pasar la noche, pero no se atrevía a abandonar el trastero. No podía abandonar este tesoro de la historia familiar que Thomas le había dejado. En lugar de eso, recogió leña seca de los alrededores del campamento minero y encendió una pequeña hoguera cerca de la puerta del almacén. Mientras la oscuridad se apoderaba de las montañas, Clay se sentó junto al fuego con Dusty, acurrucado contra su pierna, y volvió a leer las cartas de Thomas. A la luz de la hoguera, cada una de ellas era un destello de una vida paralela a la suya. La soledad, la lucha por dar sentido al silencio de su padre, el profundo dolor de sentirse incompleto sin saber por qué. A veces sueño contigo, había escrito Thomas en una carta. Sueño que volvemos a ser niños y jugamos en ese viejo huerto de manzanos detrás de la casa de la abuela Rose. ¿Te acuerdas del huerto de manzanos, Clay? Solíamos construir fuertes con ramas caídas y fingir que éramos exploradores que descubrían nuevos mundos. En mis sueños, siempre volvemos a tener 7 y 5 años y disponemos de todo el tiempo del mundo. Clay cerró los ojos, tratando de evocar algún recuerdo de un huerto de manzanos, de una abuela llamada Rose, de construir fuertes con un hermano al que había querido y perdido. Pero no había nada, solo oscuridad donde deberían haber estado esos recuerdos, como si alguien hubiera borrado cuidadosamente toda una parte de su infancia. Pero Thomas recordaba por ambos. Thomas había mantenido viva su historia compartida a lo largo de décadas de separación. Había conservado las pruebas de su hermandad en fotografías, juguetes y dibujos hechos a mano. Y ahora, de alguna manera, esa historia volvía a pertenecer a Clay. El fuego crepitaba suavemente en la quietud de la montaña y en lo alto comenzaban a aparecer las primeras estrellas. Clay se ajustó la chaqueta raída alrededor de los hombros y se agachó para rascar las orejas de Dusty. «¿Qué te parece, chico?», preguntó en voz baja. «¿Deberíamos intentar encontrarlo?». Dusty golpeó el suelo con la cola una vez y Clay lo tomó como un ánimo. Mañana tendría que tomar algunas decisiones, pero esta noche se sentaría junto al fuego y leería las cartas de su hermano. Y por primera vez en años, no se sentiría tan solo en el mundo. La mañana siguiente trajo un cielo gris y el aroma de la lluvia en el viento. Clay se despertó rígido y helado junto a las brasas moribundas de su fuego, con Dusty acurrucado contra su espalda en busca de calor. El trastero se alzaba ante ellos como un portal hacia un pasado que Clay apenas empezaba a comprender. Después de compartir lo que quedaba de su escaso desayuno, otra lata de comida para perros que se repartieron entre los dos, Clay volvió a explorar la colección cuidadosamente conservada de Thomas. Ese día encontró algo que le hizo temblar las manos al sacarlo de debajo de una lona protectora. Un diario encuadernado en cuero con las palabras Search Log Clay Hartwell, escritas en la portada con la familiar letra de Thomas.
El diario era grueso, de unas 200 páginas, y casi todas ellas estaban llenas de notas, direcciones, números de teléfono y fechas. Era el cuaderno de un detective, un registro sistemático de los 15 años de búsqueda de Thomas para encontrar al hermano que había perdido. Clay lo abrió por la primera página y encontró una entrada con fecha de hace 16 años. Hoy, mientras limpiaba la casa, encontré los papeles de papá en el ático. Certificado de nacimiento de Clay James Hartwell Earnshaw, nacido el 15 de junio de 1967 en Billings, 2 años más joven que yo. Los mismos padres, Jack y Sarah Hartwell. ¿Cómo es posible que nunca supiera que tenía un hermano? Clay se quedó sin aliento. Clay James Hartwell. Ese era él. Pero nunca había sabido que su segundo nombre era James, y Jimmy, el nombre que aparecía en el reverso de la fotografía de su infancia. Jimmy debía de ser como le llamaban de pequeño, antes de que algo sucediera que le separara de Thomas y le cambiara el nombre por Clay. Pasó más páginas, viendo cómo se desarrollaba la búsqueda de Thomas en un cuidadoso orden cronológico. Había direcciones en Great Falls donde Clay había vivido con su padre, números de teléfono de las escuelas a las que había asistido, registros de empleo de todos los trabajos que Clay había tenido. Thomas había sido minucioso, metódico, sin rendirse nunca. Incluso cuando las pistas se enfriaban, contrató al investigador privado Jake Morrison, leyó una entrada de hace 10 años. Encontró registros escolares que mostraban que Clay se había matriculado en la escuela primaria Great Falls en 1973. No había ningún registro de él antes de esa fecha. Era como si hubiera aparecido de la nada cuando tenía 6 años. ¿Qué había pasado durante esos primeros 6 años? Clay sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la montaña. 6 años. Ese era el momento en que comenzaban sus primeros recuerdos, viviendo en esa pequeña casa en Great Falls con su padre. Antes de eso no había nada más que oscuridad y destellos ocasionales que parecían más sueños que recuerdos. Siempre había asumido que eso era normal, que la mayoría de la gente no recordaba su infancia. Pero el diario de Thomas sugería lo contrario. Sugería que Clay había vivido en otro lugar durante los primeros 6 años de su vida, que antes había sido otra persona, Jimmy. Al convertirse en Clay, las preguntas que le habían estado atormentando desde ayer se hicieron más urgentes. ¿Qué había sucedido para separarlos? ¿Por qué no podía recordar a Thomas? ¿Recordar su infancia juntos? Encontró respuestas parciales en el minucioso trabajo de detective de Thomas. Había copias de documentos judiciales que Thomas había obtenido, registros que pintaban un cuadro que Clay apenas comenzaba a armar. Su padre, Jack Hartwell, había estado casado con su madre, Sarah, pero el matrimonio había sido problemático. Había órdenes de alejamiento, informes policiales, documentación de una relación que se había vuelto peligrosa. Encontré la dirección de la abuela Rose en Kalispell, había escrito Thomas. Ahora tiene 89 años y está en una residencia de ancianos, pero su mente sigue siendo lúcida. Recuerda a Jimmy. Recuerda que todos vivíamos con ella después de que mamá muriera. Dice que papá se llevó a Jimmy en mitad de la noche cuando Jimmy tenía 6 años. Ella intentó detenerlo, incluso llamó a la policía, pero papá tenía la custodia legal. Nunca volvió a ver a Jimmy. Abuela Rose. El nombre despertó algo profundo en la memoria de Clay, más un sentimiento que una imagen. La sensación de seguridad y galletas calientes, y alguien que cantaba canciones de cuna con una voz como el susurro de las hojas. Cerró los ojos e intentó enfocar su rostro, pero seguía estando frustrantemente fuera de su alcance. Thomas había incluido una fotografía que había tomado en la residencia de ancianos. Una anciana de ojos bondadosos y manos delicadas sentada en una silla de ruedas, con una manta sobre las rodillas. Tu abuela Rose, había escrito Thomas en el reverso. Lloró cuando le mostré tu foto. Nunca dejó de esperar que volvieras con nosotros. Las palabras golpearon a Clay como un golpe físico. Esta mujer, su abuela, había estado viva todos estos años. Había estado esperando su regreso, y él nunca había sabido que existía. Su padre lo había alejado de ella, de Thomas, de todos los que podrían haberlo amado, y le había dado la familia que había echado de menos toda su vida. A medida que Clay seguía leyendo el diario, comenzó a comprender el alcance de la dedicación de Thomas. Su hermano había gastado miles de dólares en investigadores privados. Había recorrido cientos de kilómetros siguiendo pistas que no llevaban a ninguna parte. Había llamado a todos los Hartwell de 3 estados, con la esperanza de encontrar alguna conexión con Clay. Nunca se había rendido, ni siquiera cuando pasaron los años sin dejar rastro.
La exmujer de Clay, Linda, me llamó hoy y me leyó una entrada de hace 5 años. Dice que él desapareció después de su divorcio, que no sabe nada de él desde hace 2 años. Parecía preocupada por él. Dijo que la última vez que lo vio, estaba en mal estado, deprimido, bebiendo demasiado, hablando de querer desaparecer para siempre. Me dio la dirección del último lugar donde sabía que vivía, pero el propietario dice que se marchó sin dejar ninguna dirección. Las pistas se han vuelto a enfriar. Clay recordaba esa conversación. Recordaba a Linda suplicándole que buscara ayuda, que hablara con alguien sobre la depresión que lo estaba consumiendo. Pero él era demasiado orgulloso, estaba demasiado convencido de que estaba mejor solo. Si hubiera sabido que en algún lugar su hermano lo estaba buscando, ¿habría tomado decisiones diferentes? ¿Habría luchado más por mantenerse conectado con el mundo en lugar de retirarse a estas montañas? El diario contenía mapas dibujados por Thomas, en los que marcaba todos los lugares que había buscado, todas las pistas que había seguido. Había fotografías de los apartamentos donde había vivido Clay, de los negocios donde había trabajado, todas tomadas durante la investigación sistemática de Thomas sobre la vida de su hermano. Era como mirar su propia biografía escrita por alguien que se preocupaba más por su historia que él mismo. Cerca del final del diario, Clay encontró algo que le hizo sentir un nudo en la garganta. Una lista titulada Cosas que quiero decirle a Clay cuando lo encuentre, escrita a lápiz con elementos añadidos a lo largo de los años con diferentes tintas, como si Thomas hubiera vuelto a ella cada vez que se le ocurría algo nuevo. Contarle sobre el jardín de mamá, cómo nos enseñó a plantar tomates, mostrarle la cicatriz en mi rodilla de cuando nos estrellamos con las bicicletas bajando por Miller's Hill, preguntarle si todavía le gustan los sándwiches de mantequilla de maní y pepinillos, contarle aquella vez que pescamos aquella trucha enorme en Beaver Creek y la abuela Rose nos hizo devolverla al agua porque era demasiado bonita para comerla. Enséñale a tocar Wildwood Flower con la guitarra, la canción favorita de mamá. Dile que él es la razón por la que aprendí a cocinar, porque siempre esperaba que algún día viniera a cenar. Clay tuvo que dejar de leer. Veía borroso y sentía el pecho oprimido como en un tornillo de banco. Thomas había guardado todos esos recuerdos, todas esas historias durante décadas, esperando la oportunidad de compartirlas con su hermano, que no recordaba nada de eso. Dusty gimió suavemente y presionó su nariz contra la mano de Clay. El perro lo había estado observando leer con esos ojos inteligentes, como si entendiera que algo importante estaba sucediendo. Clay rascó detrás de las orejas de Dusty, agradecido por el consuelo de su leal amigo. La última entrada en el diario tenía una fecha de solo 6 meses atrás. La salud no es buena. El médico dice que tengo que bajar el ritmo, pero ¿cómo voy a dejar de buscar a Clay ahora? Alquilé un trastero en el antiguo campamento minero Sunrise. Si está viviendo en las montañas como cree Jake, quizá lo encuentre algún día. Lo puse todo allí. Todas las fotos, las cartas, las cosas que nos pertenecen a los dos. Si me pasa algo antes de encontrarlo, al menos sabrá que lo quería. Hace 6 meses. Thomas había estado allí hacía 6 meses, preparando ese trastero como si fuera un mensaje en una botella, con la esperanza de que su hermano perdido lo encontrara de alguna manera. Y Clay había estado viviendo en condiciones precarias en esas mismas montañas, probablemente a pocos kilómetros de donde Thomas había estado trabajando, y se habían vuelto a perder el uno al otro. Pero ahora Clay había encontrado el mensaje. Ahora sabía la verdad sobre su pasado, sobre la familia que había perdido, sobre el hermano que nunca había dejado de buscarlo. La pregunta era, ¿qué iba a hacer al respecto? Clay miró el número de teléfono que Thomas había escrito en la última página del diario, la dirección en Missoula, donde su hermano aún podría estar viviendo. 6 meses no era tanto tiempo. Thomas aún podía estar allí, aún podía estar esperando el reencuentro con el que había soñado durante 15 años. Por primera vez desde que se había retirado a esas montañas, Clay sintió la atracción del mundo que había abajo, la posibilidad de que hubiera algo por lo que valiera la pena volver. Pero el miedo también estaba ahí. Miedo a que fuera demasiado tarde, a que Thomas se hubiera ido, a que hubiera pasado tantos años huyendo de las relaciones que hubiera olvidado cómo aceptarlas. Dusty se estiró y bostezó, luego miró a Clay expectante, como si esperara una decisión. Clay cerró el diario y lo apretó contra su pecho, sintiendo el peso de todos esos años de búsqueda, toda esa esperanza y amor y obstinada determinación por encontrar a un hermano que se había perdido. ¿Qué opinas, chico?, preguntó Clay en voz baja.
¿Estamos listos para dejar de huir? Clay pasó 3 días más en el trastero, absorbiendo el contenido como un hombre que muere de sed y finalmente encuentra agua. Cada objeto le revelaba más cosas sobre el hermano que había perdido y la infancia que no podía recordar, pero fue Dusty quien lo obligó a volver al presente. La cuarta mañana, Clay se despertó y encontró a su compañero inusualmente quieto junto a las frías cenizas de su hoguera. Dusty respiraba superficialmente y cuando Clay lo llamó por su nombre, el perro levantó la cabeza con evidente esfuerzo. Sus ojos, normalmente de un brillante color ámbar, parecían apagados y cansados. «Vamos, chico», dijo Clay con suavidad, acercándose para rascarle las orejas a Dusty. «Es hora de ponerse en marcha». Pero Dusty no se levantó con su entusiasmo habitual. En cambio, se puso en pie con dificultad, se balanceó ligeramente y luego se tumbó de nuevo con un suave gemido. El corazón de Clay se encogió con un miedo familiar, el terror de perder lo único constante en su vida, el único ser que nunca lo había juzgado ni abandonado. Clay se arrodilló junto a su amigo y le pasó las manos con cuidado por el cuerpo, buscando heridas o signos de enfermedad. La nariz del perro estaba caliente y seca, y Clay podía sentir sus costillas más prominentes de lo habitual. ¿Cuándo se había adelgazado tanto Dusty? ¿Cuándo había dejado Clay de mirarlo realmente, de darse cuenta de que su compañero estaba envejeciendo, decayendo, quizá enfermando? Durante 5 años, Dusty había sido el sistema de alerta temprana de Clay, su brújula, su conexión con la esperanza, cuando todo lo demás parecía perdido. El perro lo había llevado a agua fresca cuando estaban desesperados. Lo había advertido de terrenos peligrosos. Lo había mantenido caliente en las noches más frías con nada más que su leal presencia. Y Clay se dio cuenta con vergüenza de que había estado tan centrado en su propia supervivencia, en su propio dolor, que no se había dado cuenta de que su mejor amigo podía necesitar cuidados. El collar de cuero gastado de Clay había acompañado a Dusty desde el día en que Clay lo encontró. Un collar de cachorro que de alguna manera nunca había sido reemplazado, incluso cuando el perro creció. El cuero estaba suave por el paso del tiempo y el uso. La placa de latón con el nombre estaba verde por el óxido, pero aún se podía leer Dusty en letras mayúsculas que Clay había grabado a mano en una parada de camiones hacía 5 años. Debajo del nombre había grabado su número de teléfono, un número que no funcionaba desde hacía años, desde cuando aún creía que podría querer que alguien lo encontrara si le pasaba algo. «Has estado cuidando de mí todo este tiempo, ¿verdad, chico?», dijo Clay en voz baja, con la voz ronca por la emoción. «Y yo he estado demasiado absorto en mis propios problemas como para cuidarte como es debido». Dusty intentó mover la cola débilmente, como para tranquilizar a Clay y decirle que todo iba bien, que no tenía por qué preocuparse. Pero Clay estaba preocupado, más preocupado de lo que había estado en años. La idea de perder a Dusty, de volver a estar realmente solo, le oprimía el pecho con pánico. Recogió sus pocas pertenencias y ayudó a Dusty a ponerse en pie. El perro estaba dispuesto a caminar, pero su habitual energía ilimitada había desaparecido. Avanzaban lentamente por el sendero de la montaña. Dusty se detenía con frecuencia para descansar, mientras Clay luchaba contra la creciente certeza de que su compañero estaba gravemente enfermo. La ciudad más cercana era Whitefish, a unos 24 por sinuosas carreteras de montaña que Clay tendría que recorrer a pie, 24 kilómetros con un perro enfermo, cargando con todas sus pertenencias, con la esperanza de encontrar ayuda de personas a las que había pasado 8 años evitando. Pero por Dusty, Clay haría cualquier cosa. Caminaron durante horas, Clay ajustando su ritmo al de Dusty, el paso más lento de Dusty. El perro nunca se quejaba, nunca se rendía, pero Clay podía ver el esfuerzo que le costaba. Cuando llegaron a las afueras de Whitefish, el sol se estaba poniendo y ambos estaban agotados. Clay había estado antes en Whitefish, por supuesto, era donde había vivido en ese apartamento, estudio encima del restaurante, donde Thomas había ido a buscarlo, y lo había perdido por 6 meses. Caminar por la calle principal era como volver a una vida que había abandonado deliberadamente, pero la desesperación hizo que la elección fuera sencilla. Dusty necesitaba ayuda, y el orgullo de Clay no valía la vida de su compañero. La clínica veterinaria estaba en una casa reformada a las afueras de la ciudad, con un sencillo letrero que decía Whitefish Animal Care, Dr. Sarah Chen, veterinario.
La luz brillaba cálidamente en las ventanas y Clay podía ver gente moviéndose en el interior, a pesar de que ya había pasado la hora habitual de cierre. Clay dudó frente a la puerta, consciente de repente de cómo debía de estar después de 8 años viviendo en la montaña. Su ropa estaba limpia, pero remendada. Llevaba la barba larga y descuidada, y probablemente olía a humo de hoguera y agujas de pino. Tenía unos $30 en el bolsillo, insuficientes para lo que Dusty pudiera necesitar, pero Dusty gimió suavemente y se apoyó contra la pierna de Clay, y eso lo decidió. Clay empujó la puerta, haciendo sonar una pequeña campana que anunciaba su llegada. La sala de espera era cálida y estaba bien iluminada, con cómodas sillas y paredes cubiertas de fotos de mascotas felices con sus familias. Una joven detrás del mostrador de recepción levantó la vista de su ordenador y Clay vio cómo le evaluaba con una rápida mirada que había aprendido a reconocer a lo largo de los años. La mirada que le dirigía a la gente cuando intentaba decidir si era peligroso o simplemente estaba pasando por una mala racha. ¿Puedo ayudarle?, preguntó ella con voz profesionalmente neutra, pero no desagradable. Mi perro, dijo Clay, con voz más áspera de lo que pretendía, está enfermo. No tengo mucho dinero, pero voy a llamar a la doctora Chen, interrumpió la recepcionista, ya buscando el teléfono. Está terminando con otro paciente. Unos minutos más tarde, una mujer de unos 40 años salió de una de las salas de exploración. Era menuda y compacta, con el pelo negro entrecanoso recogido en una práctica coleta y unos ojos amables detrás de unas gafas de montura metálica. Llevaba una bata cubierta de gatos de dibujos animados, lo que de alguna manera hizo que Clay se sintiera un poco menos fuera de lugar. Soy la doctora Chen, dijo, extendiendo la mano sin dudar. ¿Y usted es? Clay, dijo él, estrechándole la mano y sorprendido por la firmeza de su apretón. Clay Hartwell. Este es Dusty. La doctora Chen se arrodilló junto a Dusty sin ceremonias, con manos suaves mientras lo examinaba. Dusty se sometió a su tacto con la paciencia que siempre había mostrado, aunque Clay podía ver el esfuerzo que le costaba mantenerse en pie. ¿Cuánto tiempo lleva así letárgico?, preguntó la doctora Chen, con la atención puesta en Dusty, pero dirigiendo claramente la pregunta a Clay. Unos días, admitió Clay. Quizá más. He estado distraído. No le presté la atención que debía. La doctora Chen lo miró entonces, y Clay se preparó para recibir el sermón que probablemente se merecía sobre la responsabilidad de tener una mascota. En cambio, ella solo asintió. Son cosas que pasan, dijo con naturalidad. Llevémoslo a la sala de exploración y veamos qué le pasa. María, ¿puedes preparar la sala 2? Mientras llevaban a Dusty a la sala de exploración, Clay se encontró estudiando a la doctora Chen. Había algo en ella que le tranquilizaba. Una competencia sensata combinada con una compasión genuina que le recordaba a su abuela, Rose, aunque no sabía decir por qué, ya que realmente no recordaba a su abuela. ¿Qué edad tiene Dusty?, preguntó la doctora Chen, mientras ayudaba al perro a subirse a la mesa de exploración. Creo que unos 8, respondió Clay. Lo encontré cuando era un cachorro hace 5 años, abandonado en una área de descanso. El veterinario de allí pensó que entonces tendría unos 3 años. La doctora Chen asintió con la cabeza, mientras sus manos se movían con eficiencia por el cuerpo de Dusty. Escuchó su corazón y sus pulmones, le examinó los ojos y los oídos y le palpó el abdomen. Durante todo el proceso, Dusty permaneció tranquilo, como si entendiera que esas personas estaban tratando de ayudarle. Su corazón suena bien, dijo la doctora Chen después de unos... Los pulmones están limpios, pero definitivamente tiene bajo peso y noto algo de hinchazón en el abdomen. Eso me preocupa. ¿Cuándo fue la última vez que le hicieron un análisis de sangre completo? Clay sintió que le subían los colores a las mejillas. Nunca le han hecho uno, admitió. Hemos estado viviendo en condiciones difíciles durante un tiempo. No he podido permitirme cuidados veterinarios regulares. Esperó el juicio, la charla sobre cómo las personas que no pueden permitirse tener mascotas no deberían tenerlas. Pero la doctora Chen solo tomó nota en su historial. Bueno, empecemos con unos análisis de sangre básicos y veamos a qué nos enfrentamos, dijo. María puede darle un presupuesto de los costes, pero quiero que sepa que tenemos un programa de planes de pago para las personas que lo necesitan. Lo importante ahora mismo es averiguar qué le pasaba a Dusty. Clay sintió un nudo en la garganta. No tengo mucho dinero, dijo en voz baja. Quizás $30 y no tengo una dirección para el plan de pago. La doctora Chen lo miró durante un largo rato,
con una expresión pensativa más que crítica. Preocupémonos por el dinero más tarde, dijo. Ahora mismo, Dusty necesita nuestra ayuda, y eso es lo que importa. Por primera vez en años, Clay sintió la desconocida calidez de la bondad humana ofrecida sin condiciones ni expectativas. La doctora Chen no estaba tratando de arreglarlo, salvarlo o convertirlo en algo que no era. Solo estaba cuidando de su perro, porque era lo que había que hacer. Gracias, dijo Clay, con una voz apenas audible. La doctora Chen sonrió, la primera sonrisa auténtica que él le había visto. Para eso estamos aquí, dijo ella. Ahora ocupémonos de tu amigo. El análisis de sangre tardó más de lo que la doctora Chen había previsto. Mientras esperaban los resultados, instaló a Clay y a Dusty en una sala tranquila con una cómoda cama para perros y un cuenco de agua. Dusty se acomodó con un suspiro de gratitud y Clay se encontró sentado en una silla de verdad por primera vez en meses. El laboratorio tendría los resultados preliminares en aproximadamente 1 hora, dijo la doctora Chen, mirando su reloj. Hay café en la sala de descanso si quieres, y María guarda aperitivos en el cajón de la recepción. Sírvete tú mismo. Clay no estaba acostumbrado a tanta generosidad espontánea. En sus años de vida en la montaña, todas sus interacciones con otras personas habían sido transaccionales. Servicios a cambio de dinero, bienes a cambio de bienes, ayuda prestada solo cuando se esperaba algo a cambio. La amabilidad espontánea de la doctora Chen le resultaba casi extraña. Debo decirte algo, dijo él mientras ella se disponía a salir de la habitación. No tengo dónde pasar la noche. Si Dusty tiene que quedarse aquí en observación o para recibir tratamiento, puedo dormir en mi camioneta. La doctora Chen se detuvo en la puerta. ¿Tu camioneta está aquí? Clay negó con la cabeza, avergonzado. No, está en mi campamento. Se averió hace meses. Hemos venido andando hasta aquí. Has caminado 24 kilómetros con un perro enfermo. Necesitaban ayuda, dijo Clay simplemente, como si eso lo explicara todo. La doctora Chen lo observó durante un momento con esos ojos pensativos. Hay un sofá en mi despacho, dijo finalmente. No es gran cosa, pero es cálido y seco. Puedes usarlo esta noche si necesitas estar cerca de Dusty. Antes de que Clay pudiera protestar o preguntarle qué quería a cambio, ella se marchó, dejándolo solo con sus pensamientos y su perro dormido. A través de la ventana podía ver las luces de Whitefish titilando en la oscuridad, y en algún lugar más allá de esas luces, las montañas donde había vivido durante 8 años. Pero sentado en esa habitación cálida y limpia, con Dusty descansando cómodamente a su lado, Clay se dio cuenta de lo aislado que se había vuelto, de lo mucho que había olvidado la simple decencia humana que personas como la doctora Chen ofrecían sin pensarlo 2 veces. ¿Cuándo había empezado a desconfiar tanto de la amabilidad? ¿Cuándo había decidido que aceptar ayuda lo hacía débil? La doctora Chen regresó 1 hora más tarde con una carpeta llena de resultados de pruebas y una taza de café para Clay. Se sentó frente a él y extendió los papeles sobre la mesita, con expresión seria, pero no sombría. La buena noticia es que no es cáncer, dijo sin preámbulos. La mala noticia es que Dusty tiene una enfermedad renal crónica. Está bastante avanzada, lo que explica por qué se ha sentido tan mal. Clay apretó las manos alrededor de la taza de café. ¿Cómo de avanzada? En fase 3, quizá en fase 4 temprana, dijo la doctora Chen con delicadeza. Su función renal está muy comprometida. Sin tratamiento, seguirá empeorando, probablemente con bastante rapidez. Y con tratamiento, la doctora Chen se recostó en su silla, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Con los cuidados adecuados, la medicación, una dieta especial y un seguimiento regular, podríamos ralentizar la progresión y proporcionarle una buena calidad de vida durante varios meses, quizá más. Pero no lo curará a Clay. Esta enfermedad es progresiva. Clay sintió la familiar opresión en el pecho, el mismo peso aplastante que había sentido cuando todo lo demás en su vida se había desmoronado. Dusty era todo lo que le quedaba, el único ser vivo que dependía de él, que había elegido quedarse con él a pesar de todo. La idea de perderlo era como perderse a sí mismo. ¿Cuánto?, preguntó Clay en voz baja. Por el tratamiento. La doctora Chen dudó, lo que le dijo a Clay todo lo que necesitaba saber, incluso antes de que ella hablara. La medicación inicial y los cambios en la dieta costarían unos $400. Luego, los gastos continuos de unos $200 al mes en comida y cuidados de seguimiento. $400. Clay tenía $30 a su nombre y ninguna forma de ganar más viviendo en las montañas.
Incluso si de alguna manera pudiera conseguir el coste inicial, $200 al mes era imposible. Era como si le hubiera pedido la luna. Ya veo. Clay, dijo con voz apagada, derrotado. Clay, dijo la doctora Chen con suavidad. Podemos llegar a un acuerdo. Ya le he dicho que tenemos planes de pago. ¿Con qué dirección? Interrumpió Clay. ¿Con qué número de teléfono? No existo en su sistema, doctora Chen. No he tenido una dirección fija en 8 años. No tengo crédito. No tengo referencias. No tengo nada que usted pueda utilizar para un plan de pago. La doctora Chen se quedó callada un momento, estudiando su rostro. Cuéntame sobre tu vida, dijo finalmente. ¿Cómo terminaste viviendo en las montañas solo con tu perro? Clay casi se rió ante lo absurdo de la situación. Esta exitosa veterinaria quería escuchar su historia de mala suerte, como si fueran viejos amigos compartiendo un café. Pero algo en su expresión lo detuvo. Un interés genuino que no tenía nada que ver con la lástima o la curiosidad profesional. Así que se lo contó. No todo. Aún no podía soportar hablar de Thomas, del hermano que acababa de descubrir y al que quizá ya fuera demasiado tarde para encontrar. Pero le contó lo del aserradero, su lesión de espalda y las facturas médicas, cómo había perdido su casa, su matrimonio y su lugar en el mundo. Le contó cómo había encontrado a Dusty y había aprendido a sobrevivir en la naturaleza, cómo había elegido el aislamiento en lugar de la lucha constante por encajar en una sociedad que no tenía lugar para los hombres destrozados. La doctora Chen escuchó sin interrumpir, sin ofrecer tópicos ni consejos. Cuando Clay terminó, ella se quedó en silencio durante un largo rato. «Sabes», dijo finalmente, «me vendría bien algo de ayuda por aquí. Nada del otro mundo. Limpiar las perreras, pasear a los perros que están alojados, trabajos básicos de mantenimiento. No pagaría mucho, pero sería un trabajo estable y hay un pequeño apartamento encima de la clínica que viene con el trabajo. El inquilino anterior se mudó el mes pasado». Clay la miró fijamente. «Me está ofreciendo un trabajo». «Te estoy ofreciendo una oportunidad», corrigió la doctora Chen. «Una oportunidad de cuidar adecuadamente de Dusty, de tener un techo sobre tu cabeza, de formar parte de algo de nuevo, si quieres». «No sabe nada de mí», protestó Clay. Podría ser peligroso, poco fiable. He vivido como un ermitaño durante 8 años», sonrió la doctora Chen. La misma sonrisa sincera que le había mostrado antes. «Caminaste 24 kilómetros con un perro enfermo porque necesitaba ayuda», dijo. «Gastaste tus últimos $30 para intentar que lo atendieran. Has cuidado mejor de ese animal que la mayoría de la gente de sus familias. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter». Clay sintió que algo se rompía en su pecho. No era el doloroso desgarro que había experimentado en el trastero, sino algo más cálido, como el hielo derritiéndose tras un largo invierno. Por primera vez desde que se había retirado a las montañas, alguien le ofrecía no caridad, sino una oportunidad. No lástima, sino colaboración. «Ya no sé cómo relacionarme con la gente», admitió. «La mayoría de nuestros pacientes son perros y gatos», dijo el doctor Chen con seriedad. «Creo que te las arreglarás». A pesar de todo, Clay se encontró casi sonriendo. «¿Cuándo empezaría?» «Mañana si estás dispuesto», dijo el doctor Chen. «Podemos empezar con el tratamiento de Dusty de inmediato, y puedes mudarte al apartamento cuando estés listo. No hay contrato de alquiler, ni verificación de crédito, ni papeleo más allá de lo que necesitamos para los registros de empleo. Solo una oportunidad para que ambos tengan un hogar». Hogar. La palabra golpeó a Clay como un golpe físico. Pensó en las cartas de Thomas sobre la cabaña que su hermano le había ofrecido, sobre todos los años que había pasado convencido de que no merecía un lugar al que pertenecer. Ahora, 2 personas diferentes le ofrecían lo mismo, la oportunidad de formar parte de algo, de ser importante para alguien. Clay miró a Dusty, que dormía plácidamente por primera vez en días. Su compañero lo había llevado al trastero de Thomas, y ahora la enfermedad de Dusty lo había llevado al Dr. Chen. Quizás era hora de dejar de huir de la posibilidad de conectar con alguien y empezar a creer que, después de todo, tal vez merecía que lo trataran con amabilidad. «Dr. Chen», dijo Clay en voz baja, «tengo que contarle algo más, algo que acabo de descubrir sobre mí mismo». Y por primera vez desde que descubrió las cartas de Thomas, Clay comenzó a hablar del hermano que había perdido, de la familia que nunca había conocido, y de la elección a la que ahora se enfrentaba entre la seguridad que le ofrecía la doctora Chen
y la esperanza incierta de encontrar al hombre que nunca había dejado de buscarlo. La doctora Chen escuchó y Clay se dio cuenta de que, por primera vez en años, no se enfrentaba solo a sus problemas. La doctora Chen escuchó la historia de Clay sobre Thomas sin interrumpir, con una expresión cada vez más pensativa a medida que él describía las cartas, las fotografías y los 15 años de búsqueda. Cuando terminó, ella se quedó en silencio durante un largo rato, acariciando distraídamente la cabeza de Dusty, que dormitaba entre ellos. «¿Dijiste que tu hermano se llamaba Thomas Hartwell?», preguntó finalmente. «Así es. Por casualidad no lo conoces, ¿verdad?», preguntó Clay con una risa amarga. «Parece que habló con la mitad del estado de Montana buscándome». La doctora Chen se quedó en silencio un momento más y luego se levantó bruscamente. «Clay, tengo que enseñarte algo. ¿Me acompañas a mi despacho?». Algo en su tono hizo que a Clay se le encogiera el estómago por la ansiedad, pero la siguió por el pasillo hasta un pequeño despacho lleno de libros de veterinaria y fotos familiares. La doctora Chen se acercó a su escritorio, abrió el cajón inferior y sacó una carpeta de cartón. Una carpeta que parecía oficial e importante. «Hace unos 6 meses», dijo lentamente, «un hombre vino a verme. Me preguntó por veterinarios de la zona. Dijo que buscaba a alguien que pudiera haber tratado a un perro mestizo marrón y blanco que pertenecía a un hombre llamado Clay Hartwell». El corazón de Clay se detuvo. «¿Thomas?», dijo que se llamaba Thomas. «Sí, tenía unos 60 años, era alto como usted y tenía los mismos ojos. Era delgado, demasiado delgado, y tenía una tos que me preocupaba». La doctora Chen abrió la carpeta y sacó una tarjeta de visita. «Dejó esto y me pidió que le llamara si alguna vez traía a Dusty para que le tratara». Clay cogió la tarjeta con manos temblorosas. «Thomas Hartwell, muebles a medida», decía, seguido de una dirección en Missoula y un número de teléfono. En el reverso, Thomas había escrito con su cuidada caligrafía: «Por favor, llame de día o de noche si mi hermano Clay acude a verle. Llevo 15 años buscándole». «Estuvo aquí», susurró Clay. «Me estaba buscando hace 6 meses y vino aquí. Pasó 2 días en la ciudad», continuó el Dr. Chen con delicadeza. «Habló con todos los veterinarios, todas las tiendas de piensos, todos los lugares que pudieran haber tenido contacto con alguien que viviera en la calle con un perro. Les enseñó a todos una fotografía, una foto antigua tuya de cuando trabajabas en el aserradero. Dijo que había contratado a unos investigadores que pensaban que podrías estar viviendo en las montañas de los alrededores». La visión de Clay se nubló. Mientras él había estado viviendo como un fantasma a 20 metros de distancia, Thomas había estado recorriendo esas mismas calles, hablando con esas mismas personas, sin perder nunca la esperanza de encontrar a su hermano perdido. Habían estado tan cerca, más cerca de lo que habían estado desde la infancia, y Clay nunca lo había sabido. «¿Lo llamaste?», preguntó Clay, aunque temía la respuesta. La doctora Chen negó con la cabeza. «Nunca viniste. Guardé su tarjeta, con la esperanza de tener una razón para usarla, pero tú te ocupabas de Dusty por tu cuenta, y nuestros caminos nunca se cruzaron hasta esta noche». Clay miró fijamente la tarjeta de visita, pasando el pulgar por las palabras escritas a mano por su hermano. Thomas había estado enfermo hacía 6 meses. La doctora Chen había notado su tos y su pérdida de peso. ¿Cómo estaba de enfermo ahora? ¿Seguía vivo? «Hay algo más», dijo la doctora Chen en voz baja. Volvió a meter la mano en la carpeta y sacó un recorte de periódico. «Esto salió en el periódico de Missoula hace 3 semanas. Lo guardé porque reconocí el nombre». Clay cogió el recorte con los dedos entumecidos. Era una esquela breve y sencilla. «Thomas Jack Hartwell, de 60 años, de Missoula, falleció pacíficamente en el hospicio Riverside el 15 de marzo tras una valiente batalla contra el cáncer de páncreas». Thomas era un carpintero y fabricante de muebles con mucho talento, que fue propietario de Hartwell Custom Woodworks durante más de 20 años. Le sobrevive su hermano Clay, con quien esperaba reunirse antes de fallecer. En lugar de flores, se pueden hacer donaciones a la red de personas desaparecidas de Montana. El funeral se celebrará en la Sunset Memorial Chapel el 18 de marzo. Las palabras de la página se difuminaban y se mezclaban mientras Clay las leía una y otra vez, tratando de entender su significado. Thomas había muerto. Su hermano, el hermano que había pasado 15 años buscándolo, que había escrito cientos de cartas y contratado a investigadores y nunca había perdido la esperanza, se había ido, y Clay había llegado demasiado tarde. «Lo siento»,
dijo el Dr. Chen en voz baja. Debería habértelo mostrado enseguida, pero quería que supieras que nunca dejó de buscarte, que te quería, aunque nunca os hubierais conocido. Clay no podía hablar. La tarjeta de visita temblaba en sus manos mientras el peso de su pérdida se abatía sobre él. Había encontrado a su hermano demasiado tarde, no por días o semanas, sino por 3 semanas exactamente. Si Dusty hubiera enfermado un mes antes, si Clay hubiera prestado atención a la salud de su compañero, si hubiera tomado otras decisiones sobre cuándo bajar de las montañas. Clay, dijo la doctora Chen con delicadeza. Hay más. Sacó otro documento de la carpeta. Este tenía un aspecto oficial, con membrete legal. El abogado que se encarga del patrimonio de Thomas vino ayer. Ha estado tratando de localizarte. Al parecer, Thomas dejó instrucciones específicas de que, si le ocurría algo, su abogado debía ponerse en contacto con todos los veterinarios y centros médicos en un radio de 100 metros para buscar a Clay Hartwell o a cualquier persona que pudiera conocerlo. Clay tomó el documento con dedos temblorosos. Era una carta de los abogados de Peter Sonnen and Associates dirigida a cualquier profesional médico que pudiera haber tratado a Clay Hartwell o a su perro Dusty. Señor Hartwell, comenzaba la carta, representamos al patrimonio de Thomas Jack Hartwell, fallecido el 15 de marzo. El señor Hartwell dejó instrucciones específicas de que agotáramos todas las vías posibles para localizar a su hermano Clay Hartwell. El señor Hartwell es el único beneficiario del patrimonio de su hermano. El patrimonio incluye bienes inmuebles, efectos personales y activos financieros. Si tiene alguna información sobre Clay Hartwell, póngase en contacto con nuestra oficina inmediatamente. Beneficiario de la herencia. Las palabras no tenían sentido para la mente conmocionada de Clay. Thomas le había dejado algo. No solo el trastero lleno de recuerdos, sino bienes inmuebles, dinero, todas las pertenencias acumuladas a lo largo de una vida. No lo entiendo, dijo Clay con voz entrecortada. Ni siquiera nos conocíamos. ¿Cómo pudo dejarme todo? La expresión de la doctora Chen era infinitamente amable. Porque tú eras su familia, dijo simplemente. Porque el amor no requiere conocer a alguien para ser real. Clay dejó los papeles sobre el escritorio de la doctora Chen y se cubrió el rostro con las manos. El dolor lo golpeó como un golpe físico. No solo la pérdida de Thomas, sino la pérdida de todo lo que podrían haber sido el uno para el otro. Todos esos años de cartas, toda esa búsqueda y esperanza y nunca rendirse. Y al final, se habían perdido por 3 semanas. Pero incluso a través del dolor, otras emociones se agitaban. Confusión porque algo en el obituario no tenía sentido. Preguntas porque si Thomas lo había estado buscando durante 15 años, ¿cómo había logrado acumular una herencia que valía la pena dejar? Y debajo de todo eso, una creciente comprensión de que había piezas de este rompecabezas que aún no entendía. La doctora Chen pareció percibir su confusión. Clay, dijo con cautela, necesito preguntarte algo y quiero que lo pienses bien antes de responder. Cuando encontraste esos documentos en el trastero, los que trataban sobre tu infancia, ¿los miraste todos? ¿Leíste todo lo que Thomas te dejó? Clay negó con la cabeza. Encontré las cartas, las fotografías, algunas cosas de mi infancia, pero había otras cajas que aún no había abierto. ¿Por qué? La doctora Chen cogió la esquela y señaló una línea que Clay había pasado por alto en su shock inicial. Mira esto otra vez, dijo. Mira el nombre completo. Clay lo leyó de nuevo. Thomas Jack Hartwell. Thomas Jack. No Thomas James, no Thomas William. Thomas Jack. Jack era el nombre de su padre. El nombre de tu padre era Jack Hartwell, dijo la doctora Chen en voz baja. Y aquí pone Thomas Jack Hartwell, Clay. ¿Y si Thomas no era tu medio hermano? ¿Y si no era hijo de tu padre de otra relación? La implicación golpeó a Clay como un rayo. Si el segundo nombre de Thomas era Jack, en honor a su padre, y si el obituario era exacto sobre su edad, 60 años, y no 58, como Clay había supuesto a partir de las cartas, entonces Thomas era más de 2 años mayor que Clay. Mucho más. La mente de Clay volvió rápidamente a los documentos que había encontrado, las partidas de nacimiento y los registros judiciales que Thomas había recopilado durante su búsqueda. Había estado tan concentrado en el contenido emocional de las cartas que no había prestado atención a los detalles legales, las fechas, los nombres y las relaciones que le habrían revelado la verdad sobre su familia. Tengo que volver, dijo Clay de repente, levantándose tan rápido que casi tira la silla. Tengo que volver al trastero y leerlo todo.
Hay algo que se me escapa, algo que Thomas quería que entendiera. La doctora Chen asintió. Pero esta noche no, dijo con firmeza. Esta noche te quedarás aquí con Dusty y mañana empezaremos con su tratamiento. El trastero seguirá ahí y todo lo que Thomas te dejó seguirá ahí. Pero ahora mismo necesitas asimilar lo que has descubierto y Dusty necesita descansar. Clay quería discutir. Quería volver inmediatamente a la montaña y rebuscar en todas las cajas hasta comprender la verdad sobre su familia. Pero Dusty se movió en la cama y miró a Clay con esos ojos ámbar llenos de confianza. Y Clay se dio cuenta de que la doctora Chen tenía razón. Los secretos que Thomas le había dejado habían esperado todo este tiempo. Podían esperar una noche más. Pero mientras se acomodaba en la oficina del Dr. Chen para pasar la noche, con Dusty durmiendo plácidamente a su lado, y los documentos legales esparcidos sobre el escritorio, Clay no podía quitarse de la cabeza la sensación de que todo lo que creía saber sobre su familia, sobre su pasado, sobre quién era realmente, estaba a punto de cambiar de nuevo, y que esta vez la verdad podría ser más grande de lo que estaba preparado para afrontar. Clay apenas durmió esa noche, con la mente llena de preguntas y posibilidades que no le dejaban descansar. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cuidadosa letra de Thomas, oía el eco de palabras que nunca le había dicho a un hermano al que nunca había conocido. Cuando por fin amaneció sobre las montañas, Clay ya estaba despierto, sentado junto a la cama de Dusty y observando cómo su compañero respiraba con regularidad a la luz de la mañana. La doctora Chen llegó temprano a la clínica con café y pasteles para el desayuno que llenaron la oficina, con el cálido aroma de la canela y la esperanza. Echó un vistazo al rostro demacrado de Clay y le puso una taza de café delante sin decir nada. ¿Cómo está Dusty esta mañana?, preguntó, arrodillándose junto a la cama del perro. Mejor, respondió Clay, y era cierto. Dusty había dormido toda la noche sin inquietud y sus ojos parecían más brillantes que en días. Lo que le había dado la doctora Chen ayer ya estaba surtiendo efecto. Bien, dijo ella, rascándole detrás de las orejas a Dusty. Empezaré con su régimen de medicación esta mañana. La dieta para los riñones le costará acostumbrarse, pero creo que le irá bien con el tratamiento. Clay asintió, agradecido más allá de las palabras por su cuidado. Doctora Chen, necesito preguntarle algo. ¿Podría acompañarme hoy al trastero? Ella levantó la vista de Dusty, sorprendida. ¿Quiere que vaya con usted? Necesito a alguien allí, dijo Clay en voz baja. Alguien que me ayude a entender lo que estoy leyendo, que me mantenga con los pies en la tierra cuando descubra cosas que vuelvan a poner mi vida patas arriba. No confío en mí mismo para manejar esto solo. Era la primera vez en 8 años que Glad pedía ayuda a otro ser humano para algo importante, y las palabras le resultaban extrañas. Pero la doctora Chen se limitó a asentir, como si ese tipo de peticiones fueran perfectamente normales. Por supuesto, dijo ella, puedo cerrar la clínica por la mañana. Esto es más importante. 2 horas más tarde, subían por la carretera de montaña en la camioneta de la doctora Chen con Dusty, descansando cómodamente en el asiento trasero sobre un montón de mantas. Clay la dirigió al campamento minero, con el estómago encogido por la expectación y el temor. Lo que encontrara en esas cajas restantes completaría el cuadro que Thomas había estado tratando de pintar o destrozaría el poco conocimiento que Clay creía haber adquirido sobre su familia. El trastero estaba exactamente como lo había dejado, aunque de alguna manera parecía más pequeño de lo que le había parecido cuando lo exploró solo. La doctora Chen le ayudó a sacar las cajas sin abrir a la luz del sol de la mañana, donde pudieron extender el contenido sobre una lona y examinarlo todo sistemáticamente. ¿Por dónde empezamos?, preguntó el Dr. Chen, observando la colección de cajas de cartón y carpetas de Manila. Clay señaló una caja etiquetada como documentos legales que había visto pero que aún no había abierto. Allí dijo, si Thomas intentaba decirme algo sobre nuestra familia, la verdad estará ahí. La caja era más pesada que las demás, llena de carpetas de archivos ordenadas cuidadosamente por orden cronológico. Clay abrió la primera carpeta y se encontró con su propio certificado de nacimiento, el oficial, no una copia. Le temblaban las manos mientras leía los detalles que nunca había visto antes. Clay James Artwell, nacido el 15 de junio de 1967 en Billings, Montana. Madre, Sarah Rose Hartwell. Padre, desconocido. ¿Desconocido? Clay se quedó mirando el documento. Pero yo crecí con Jack Hartwell. Él era mi padre. Él me crió.
Tenía el mismo apellido. La doctora Chen tomó con delicadeza el certificado de nacimiento de sus manos y lo estudió. Clay, este es tu certificado de nacimiento original, pero mira esto. Señaló un sello en la parte inferior. Esto fue modificado. Debería haber una versión modificada en alguna parte aquí. La encontraron en la siguiente carpeta. Un segundo certificado de nacimiento con la misma información, excepto que en la línea del padre ahora ponía Jack William Hartwell en lugar de desconocido. La modificación tenía una fecha 6 meses posterior a la del certificado de nacimiento original de Clay. Jack te adoptó, dijo la doctora Chen en voz baja. 6 meses después de que nacieras, te adoptó legalmente y te dio su apellido. El mundo de Clay volvió a tambalearse. Si Jack lo había adoptado, eso significaba que Jack no era su padre biológico, lo que significaba que Thomas no era su medio hermano por parte de Jack. Quizás no tenía ningún parentesco con Jack. Con creciente urgencia, Clay buscó el certificado de nacimiento de Thomas. El documento era más antiguo, amarillento por el paso del tiempo. Thomas Jack Hartwell, nacido el 8 de marzo de 1965, madre, Sarah Rose Hartwell, padre, desconocido, el mismo padre desconocido, la misma madre. La doctora Chen estaba leyendo por encima de su hombro, y Clay oyó cómo ella contenía el aliento al llegar a la misma conclusión que él. Clay, dijo en voz baja, tú y Thomas sois hermanos carnales, misma madre, mismo padre desconocido. Jack Hartwell os adoptó a los dos, pero eso no podía ser cierto. Los recuerdos de Clay, los pocos que tenía, eran de vivir con Jack desde su primera infancia. Siempre le habían dicho que Jack era su padre, que Sarah había sido la esposa de Jack, que habían sido una familia normal hasta que su madre murió cuando él tenía 6 años. Clay buscó otra carpeta, esta etiquetada como registros de matrimonio y divorcio. En su interior, encontró documentos que reescribieron su comprensión de todo. Sarah Rose McCarthy se había casado con Jack William Hartwell el 20 de junio de 1967, 5 días después del nacimiento de Clay. No antes del nacimiento de Thomas en 1965, ni durante una relación anterior, sino después de que ambos niños hubieran nacido. El certificado de matrimonio indicaba que Sarah tenía 2 hijos, Thomas Jack McCarthy, de 2 años, y Clay James McCarthy, de 5 días. El apellido original de McCarthy Clay había sido McCarthy, no Hartwell, y Thomas también había nacido como McCarthy, no como Hartwell. Eran hermanos de padre y madre, y Jack Hartwell se había casado con su madre y los había adoptado a ambos. ¿Por qué no recuerdo nada de esto?, preguntó Clay con voz tensa. ¿Por qué recuerdo haber vivido con Jack como mi padre desde el principio? La doctora Chen estaba estudiando otro documento con el ceño fruncido. Clay, mira esto. Es un acuerdo de custodia de 1973. El acuerdo de custodia era entre Sarah Rose Hartwell y alguien llamado David McCarthy, su padre biológico. Clay se dio cuenta con sorpresa. Según el documento, a David McCarthy se le habían concedido derechos de visita supervisada con sus hijos, Thomas y Jimmy McCarthy, también conocidos como Thomas y Clay Hartwell. Jimmy, ahí estaba ese nombre otra vez, el nombre de las fotografías de la infancia, el nombre que Clay no recordaba haber oído nunca. Tu padre biológico, luchó por la custodia, dijo la doctora Chen, mientras leía el texto legal. Aquí dice que Sarah intentaba mantener a los niños alejados de él, que había acusaciones de violencia doméstica y abuso de sustancias. Clay encontró más documentos, registros judiciales que pintaban un panorama inquietante. David McCarthy había sido un alcohólico con un temperamento violento que había aterrorizado a Sarah durante su relación. Cuando Sarah finalmente lo dejó, llevándose consigo a Thomas, de 2 años, y al bebé Clay, David comenzó una batalla legal que duró años. Mira esto, dijo el doctor Chen, señalando una orden de alejamiento de 1972. Sarah intentaba protegerte a ti y a Thomas de vuestro padre biológico. Aquí dice que David había amenazado con quitarle los niños, que había estado siguiendo a la familia y profiriendo amenazas. Un informe policial de 1973 aportaba más detalles. David McCarthy había sido arrestado por violar la orden de alejamiento al irrumpir en la casa de Jack y Sarah e intentar llevarse a Clay Jimmy, de 6 años, de su cama en mitad de la noche. Sarah había llamado a la policía, pero no antes de que David metiera a Clay en su coche y se marchara. A Clay le temblaban las manos mientras leía el informe.
Eso era. Esa fue la noche en que su vida cambió. La noche que explicaba por qué no podía recordar a Thomas, por qué sus primeros recuerdos eran de vivir solo con Jack en Great Falls. Te secuestró, dijo el doctor Chen en voz baja. Tu padre biológico te secuestró cuando tenías 6 años. Mira, aquí dice que la policía te encontró 3 días después en una parada de camiones en Great Falls. David McCarthy te abandonó allí y desapareció. Otro documento explicaba lo que sucedió después. Sarah estaba desesperada, pero cuando la policía encontró a Clay, él estaba traumatizado y confundido. El informe de un psiquiatra indicaba que el niño sufría una reacción de estrés agudo y parecía haber bloqueado los recuerdos de su vida antes del secuestro. Los servicios sociales recomendaron que se quedara con Jack Hartwell, su padre adoptivo legal, mientras Sarah se recuperaba de su propio trauma. Pero Sarah nunca se recuperó. Clay encontró su certificado de defunción en la siguiente carpeta. Sarah Rose Hartwell murió el 23 de julio de 1973. Infarto agudo de miocardio, ataque al corazón. Había muerto de un ataque al corazón solo 2 meses después del secuestro de Clay, probablemente provocado por el estrés y el terror de haber estado a punto de perder a su hijo. Murió de pena, susurró Clay. Murió pensando que había fracasado en protegernos. La última pieza del rompecabezas estaba en una carpeta etiquetada como custodia de Thomas. Tras la muerte de Sarah, la custodia de Thomas había recaído en la madre de Sarah, la abuela Rose, la mujer de la fotografía de la residencia de ancianos que recordaba a los 2 niños y que había intentado mantener unida a la familia. Pero Jack Hartwell, como padre adoptivo legal de Clay, había obtenido la custodia exclusiva de Clay. Jack te llevó a Great Falls y empezó de nuevo, dijo el Dr. Chen, leyendo los documentos finales. Cambió tu nombre de Jimmy a Clay. Te dijo que era tu padre biológico. Nunca volvió a mencionar a Thomas ni a la familia de Sarah. Intentaba protegerte, darte una vida normal, lejos de todo el trauma. Clay se sentó sobre sus talones, abrumado por la magnitud de lo que habían descubierto. Él y Thomas eran hermanos de sangre que habían sido separados por la violencia y la tragedia. No por elección. Jack Hartwell había sido un buen hombre que se había casado con su madre para protegerla a ella y a sus hijos, que los había adoptado legalmente y había intentado darles un hogar estable. Cuando David McCarthy, su verdadero padre, casi destruyó su familia, Jack hizo lo que creyó mejor. Alejó a Clay de todo el dolor y empezó de nuevo, sin imaginar que algún día Thomas crecería, preguntándose qué había sido de su hermano pequeño Jimmy. Thomas nunca dejó de buscarte porque lo recordaba. El Dr. Chen dijo en voz baja. Recordaba que tenía un hermano pequeño. Recordaba que te habían llevado lejos. Y se pasó toda su vida intentando encontrarte y traerte a casa. Clay cogió el pequeño caballo de madera que había encontrado el día anterior. El juguete que tenía el nombre de la infancia de Thomas grabado en la base. Su hermano lo había guardado. Lo había atesorado. Lo había conservado durante 60 años. Con la esperanza de que algún día pudiera compartirlo con el hermano que le habían robado en mitad de la noche. Y ahora Thomas se había ido, enterrado hacía 3 semanas, mientras Clay había estado viviendo a 20 metros de distancia, sin saber que la familia a la que había echado de menos toda su vida, también le había echado de menos a él. Pero Thomas había dejado un último regalo, más que el trastero, más que las cartas, las fotografías y los recuerdos de la infancia. Thomas había dejado la verdad, y con esa verdad llegó una decisión que Clay tenía que tomar. ¿Honraría la memoria de su hermano aceptando por fin lo que Thomas siempre le había ofrecido? En su bolsillo, Clay todavía llevaba la llave de la cabaña de montaña de Thomas, la casa que su hermano había arreglado con la esperanza de que pudieran pasar tiempo juntos allí. Era demasiado tarde para el reencuentro con el que Thomas había soñado. Pero tal vez no era demasiado tarde para que Clay volviera por fin a casa. Entre los últimos documentos de la colección cuidadosamente organizada de Thomas, Clay encontró algo que le dejó sin aliento. Una pequeña grabadora digital, del tipo que se utiliza para dictar, envuelta en una bolsa de tela con una nota adjunta. Para Clay, decía la nota con la familiar letra de Thomas, por si nunca llegamos a hablar cara a cara, todo lo que quería decirte está aquí. Escúchalo cuando estés listo. Tu hermano Thomas, Clay, sostuvo la grabadora con manos temblorosas, mirándola como si fuera a explotar. Era la voz de Thomas, las palabras de Thomas, las conversaciones que nunca habían tenido, conservadas en formato digital.
El doctor Chen se sentó a su lado en la parte superior, cubierto de polvo, descansando plácidamente entre ellos, todos ellos rodeados por las pruebas dispersas de la complicada historia de una familia. ¿Quieres escucharla ahora?, preguntó el doctor Chen con delicadeza. Clay asintió con la cabeza, sin confiar en su voz. Pulsó el botón de reproducción con un dedo tembloroso y de repente la voz de su hermano llenó el aire tranquilo de la montaña. Hola Clay, si estás escuchando esto, es que has encontrado el trastero y probablemente ya te habrás dado cuenta de que la historia de nuestra familia es más complicada de lo que ninguno de los dos sabíamos cuando éramos niños. La voz era cálida y profunda, con una ligera aspereza que delataba los años y la experiencia. Sonaba como la propia voz de Clay, pero de alguna manera más suave, más en paz con el mundo. Estoy haciendo esta grabación por si no llego a conocerte en persona, continuó Thomas. Mi médico dice que me quedan unos 6 meses, quizá menos, y quería asegurarme de que oyeras estas cosas de mí, no de abogados, trabajadores sociales o cualquier otra persona que pudiera intentar explicarte nuestra familia, pero que en realidad no entiende lo que significa. Clay cerró los ojos, tratando de imaginar al hombre detrás de la voz. Thomas estaba enfermo cuando hizo esta grabación, probablemente sabiendo que se estaba muriendo, pero se tomó el tiempo para hablar con el hermano al que nunca había conocido. Lo primero que quiero que sepas es que te recuerdo, Jimmy. Recuerdo todo sobre nuestra vida antes de papá, antes de que nuestro verdadero padre, David, te llevara lejos. Recuerdo cómo solías seguirme por toda la casa de la abuela Rose, intentando hacer todo lo que yo hacía. Recuerdo cuando te enseñé a atarte los zapatos y lo orgulloso que estabas cuando por fin lo conseguiste. Recuerdo que dormías en mi cama cuando tenías pesadillas y cómo solías robarme los juguetes, pero no me importaba porque compartir contigo me hacía sentir importante. Las lágrimas corrían por el rostro de Clay, aunque él no se daba cuenta. No eran solo recuerdos, eran cartas de amor del pasado, la prueba de que había sido querido, echado de menos y nunca olvidado. Recuerdo la mañana en que papá te llevó. La voz de Thomas continuó, ahora más tranquila. Estabas tan asustado, Clay. No parabas de llamar a mamá y a mí, e intenté seguir al coche, pero solo tenía 8 años y no podía seguirle el ritmo. Corrías a la carretera principal, gritando tu nombre. Y cuando la policía me encontró horas más tarde, les repetía que tenían que traer a Jimmy de vuelta, que tu lugar estaba con nosotros. El doctor Chen se acercó y le apretó la mano a Clay, anclándolo al presente. La voz de Thomas lo transportó de vuelta a un trauma que había bloqueado durante 52 años. La abuela Rose intentó recuperarte. Intentó luchar contra los tribunales, pero Jack pensó que era mejor para ti empezar de cero en otro lugar. Quizás tenía razón. Quizás necesitabas olvidar todas las cosas malas que pasaron con nuestro verdadero padre. Pero yo nunca te olvidé, Jim. Ni un solo día. La grabación se detuvo y Clay pudo oír a Thomas respirar temblorosamente antes de continuar. Quiero que sepas algo sobre mamá. Nos quería mucho, Clay. Por las noches nos cantaba viejas canciones country que su madre le cantaba a ella. Su favorita era Wildwood Flower. Y a veces, cuando la toco con la guitarra, juraría que todavía puedo oír su voz armonizando conmigo. Nunca superó tu pérdida. Los médicos dijeron que su corazón simplemente se rindió, pero yo creo que murió por echarte de menos, por culparse a sí misma, por no haberte protegido mejor. Clay estaba sollozando ahora, grandes y desgarradores sonidos que parecían provenir de un profundo pozo de dolor que había estado cargando toda su vida sin saberlo. El doctor Chen le rodeó los hombros con el brazo, ofreciéndole consuelo mientras lloraba por la madre que no recordaba, pero que le había querido tanto como para morir por echarle de menos. Pero hay algo que necesito que entiendas, continuó Thomas con voz más firme. Nada de lo que pasó fue culpa tuya, ni tampoco fue culpa de mamá. Solo éramos niños atrapados en un mundo adulto que se volvió feo y peligroso. Jack Hartwell te salvó la vida al alejarte de todo ese lío. Nunca le he culpado por eso, aunque significara perder a mi hermano pequeño. La grabación continuó con Thomas compartiendo recuerdos a los que Clay no podía acceder. Historias de fiestas de cumpleaños y excursiones de pesca, de mañanas de Navidad y tardes de verano construyendo fuertes en el bosque detrás de la casa de la abuela Rose. Cada recuerdo era un regalo, un pedazo de infancia que Thomas había conservado para ambos durante 50 años de separación. Te he estado buscando durante 15 años, Clay, pero no porque quisiera arrastrarte de vuelta al pasado.
Quería encontrarte porque quería que supieras que eras querido, que tenías un lugar al que pertenecías, que tenías una familia que nunca dejó de echarte de menos. Aunque nunca nos conociéramos, aunque decidieras que no querías saber nada de mí, necesitaba que entendieras que nunca estuviste solo en este mundo. Siempre estuve aquí, siempre con esperanza, siempre guardándote un lugar en mi corazón. La voz de Thomas se quebró ligeramente al pronunciar esas últimas palabras, y Clay pudo percibir la emoción que había impulsado 15 años de búsqueda, 15 años sin perder nunca la esperanza. Te lo dejo todo, Clay, la cabaña, el negocio, el poco dinero que he ahorrado. Todo es tuyo porque eres mi familia, mi hermano, el niño que perdí y al que nunca dejé de querer. Pero más que nada te dejo la verdad sobre quién eres y de dónde vienes. No eres solo Clay Hartwell, el hombre que sobrevivió solo en las montañas. Eres Jimmy McCarthy, a quien su hermano, que lo recordaba, amó, extrañó, lloró y celebró cada día de su vida. La grabación continuó y la voz de Thomas se volvió más cálida al pasar de los recuerdos dolorosos a los regalos del presente. Ahora, si estás listo para escuchar las cosas prácticas, dijo Thomas, y Clay pudo percibir una sonrisa en su voz. Tengo que contarte lo que te dejo. Hay una cabaña a unos 65 kilómetros al norte de donde encontraste este trastero. Compré el terreno hace 15 años, justo después de empezar a buscarte, porque tenía la loca idea de que quizá algún día pasaríamos tiempo juntos allí. Clay se secó los ojos y miró a la doctora Chen, que escuchaba atentamente cada palabra. Ella le apretó el hombro con ánimo. La cabaña no tiene mucho aspecto desde fuera, continuó Thomas, pero he pasado años arreglándola, convirtiéndola en el tipo de lugar que pensé que te gustaría. Hay un taller donde hago muebles o donde tú podrías hacer cualquier tipo de trabajo que te haga feliz. Hay un huerto que recibe buen sol durante la mayor parte del día y un arroyo que corre todo el año a unos 50 metros detrás de la casa. La pesca es bastante buena, si te gusta ese tipo de cosas. Thomas hizo una pausa y Clay pudo oír el ruido de papeles en el fondo. Adjunto un mapa para llegar a la cabaña y todos los documentos legales que necesitarás. La propiedad está pagada, libre de cargas, y hay suficiente dinero en el banco para cubrir los impuestos y el mantenimiento durante bastante tiempo. Sé que has estado viviendo en condiciones difíciles, Clay, y respeto esa elección, pero quería que tuvieras opciones. A veces, un hombre también necesita un lugar al que volver, aunque no se dé cuenta en ese momento. La amabilidad en la voz de Thomas era abrumadora, incluso enfrentándose a la muerte, incluso sabiendo que nunca conocería al hermano que había buscado durante tanto tiempo. Thomas había estado pensando en el futuro de Clay, en darle opciones y posibilidades. Hay algo más, dijo Thomas, con un tono diferente en la voz. Algo que espero que consideres, aunque sé que puede ser difícil. Hay llaves de mi camioneta y de mi negocio en Missoula. Artwell Custom Woodworks ha sido mi vida durante 20 años y me he ganado una buena reputación y una buena clientela. Esperaba que tal vez te interesara continuar con ello. Clay contuvo el aliento. Un negocio. Thomas no solo le estaba ofreciendo un hogar, sino también un medio de vida, una forma de volver a formar parte del mundo. Sé que quizá no sepas nada sobre carpintería, continuó Thomas, pero he dejado instrucciones detalladas para cada proyecto, cada técnica que he aprendido a lo largo de los años. Y mi socio, Jake, es un buen hombre, Clay, el tipo de amigo que todo el mundo merece tener. Ha aceptado ayudarte a aprender el oficio si te interesa, sin presión, sin expectativas. Pero si quieres continuar con el nombre de Hartwell en la carpintería, ahí tienes la oportunidad. La grabación se detuvo de nuevo, esta vez durante más tiempo, y cuando Thomas volvió a hablar, su voz estaba cargada de emoción. Ojalá pudiera estar allí para enseñarte todo esto yo mismo, Clay. Ojalá pudiera enseñarte a usar las herramientas, mostrarte cómo leer las vetas de la madera y elegir la junta adecuada para cada pieza. Ojalá pudiéramos trabajar codo con codo en ese taller, creando cosas con nuestras manos y hablando de todo lo que nos hemos perdido a lo largo de los años. Clay cerró los ojos, tratando de imaginarlo. Estar en un taller con el hermano que nunca había conocido, aprendiendo las habilidades que habían sido de su familia, creando juntos algo bonito y útil. Pero aunque eso no pueda suceder, Thomas continuó. Quiero que sepas que cada mueble que hice, lo hice pensando en ti. Cada mesa, cada armario, cada mecedora, todos fueron hechos por un hombre que tenía un hermano en algún lugar del mundo.
y eso hizo que el trabajo tuviera un significado más profundo. La calidad de la grabación cambió ligeramente, y Clay se dio cuenta de que Thomas debía de haber iniciado una nueva sesión, tal vez días o semanas después. Clay, tengo que decirte una cosa más, y puede que sea la más importante de todas. He estado enfadado durante muchos años, enfadado con nuestro verdadero padre por lo que le hizo a nuestra familia, enfadado con Jack por llevarte lejos, enfadado con el mundo entero por separarnos. Pero al hacer esta grabación, al reunir todas estas cosas para ti, me he dado cuenta de algo. La ira no sirve a nadie, no nos devuelve los años que perdimos y no honra el amor que mamá nos tenía a los dos. La voz de Thomas era firme, ahora llena de una paz que Clay envidiaba. Así que he decidido perdonarlo todo, Clay. Perdono a David por ser un hombre destrozado que rompió nuestra familia. Perdono a Jack por hacer lo que creía que era mejor, aunque nos costara el uno al otro. Y sobre todo, me perdono a mí mismo por no haberte encontrado antes, por no haber sido el hermano mayor que necesitabas cuando nos separamos. Clay sintió que algo cambiaba en su pecho. No era la ruptura que había experimentado antes, sino algo que encajaba en su sitio, como un hueso que se cura correctamente después de ser colocado. Espero que tú también puedas encontrar ese perdón, Jimmy. No porque nadie lo merezca, sino porque tú mereces liberarte de llevar una ira que no te corresponde. Mereces vivir el resto de tu vida sabiendo que fuiste amado, que fuiste querido y que siempre tuviste un lugar en este mundo al que pertenecías. La grabación terminó ahí, dejando a Clay sentado en el silencio de la montaña con el último regalo de su hermano, el permiso para dejar atrás toda una vida preguntándose por qué siempre se había sentido tan solo, y una invitación a entrar en el lugar al que Thomas había estado tratando de ofrecerle pertenecer durante 15 años. En sus manos, Clay sostenía las llaves de la cabaña de Thomas, la camioneta de Thomas, la vida de Thomas, las llaves de un futuro que nunca había imaginado posible. La pregunta ahora era si tendría el valor de usarlas. 6 meses después, Clay Hartwell estaba de pie en el taller detrás de su cabaña, pasando sus manos curtidas por la superficie lisa de una mesa de comedor que había tardado 3 semanas en fabricar. La madera era pino local, de color miel y fragante, moldeada para convertirse en algo que serviría a una familia durante generaciones. No era perfecta. Su carpintería aún mostraba la vacilación de un hombre que aprendía un nuevo oficio a los 58 años, pero era sólida, hermosa, y estaba hecha con el tipo de cuidado que Thomas había intentado enseñarle a través de detallados cuadernos y las pacientes instrucciones de Jake Peterson. Jake había sido socio de Thomas durante 8 años, un hombre tranquilo de unos 40 años que supo inmediatamente que Clay era el hermano de Thomas en el momento en que entró en Hartwell Custom Woodworks aquel primer día. «Tiene sus manos», le había dicho Jake simplemente, y su terquedad a la hora de conseguir que una pieza quede perfecta. Aprender el oficio había sido como aprender un nuevo idioma, pero Clay había descubierto que tenía una aptitud para trabajar la madera que parecía casi genética. Sus manos parecían recordar habilidades que nunca había aprendido. Y a veces, cuando estaba absorto en dar forma a una pieza, casi podía oír la voz de Thomas guiándole a través de las técnicas más difíciles. La cabaña se había convertido en un hogar de una manera que Clay había olvidado que era posible. Era todo lo que Thomas había prometido. Un lugar donde un hombre podía pertenecer sin tener que dar explicaciones, donde el café de la mañana sabía mejor porque lo bebías en tu propio porche, contemplando la tierra que te pertenecía y que debías cuidar y proteger. El jardín que Thomas había comenzado florecía bajo el cuidado de Clay, y los pequeños paquetes de semillas que había encontrado con una nota que decía, «Para Clay, plántalas cuando estés listo para echar raíces», se habían convertido en tomates, calabazas y hierbas que le recordaban los sabores de una infancia que poco a poco iba recordando. Dusty había recuperado su salud y vitalidad con el tratamiento adecuado, y ahora pasaba los días explorando la propiedad y saludando a los ocasionales clientes que venían a la cabaña para encargar muebles. La doctora Chen visitaba regularmente tanto para ver cómo estaba Dusty como para compartir comidas con Clay, una amistad que había surgido de forma natural a partir de su experiencia compartida al descubrir la historia de Thomas. Ella había ayudado a Clay a navegar por las complejidades legales de heredar los bienes de su hermano, y había estado allí el día en que él condujo hasta la Sunset Memorial Chapel para visitar la tumba de Thomas por primera vez.
Ese había sido el día más difícil desde que encontraron el trastero. Clay se había quedado de pie junto a la sencilla lápida de granito en la que se leía Thomas Jack Hartwell, querido hermano, y había sentido todo el peso de lo que habían perdido y de lo que habían encontrado. Había traído el caballo de madera de la infancia de Thomas, el juguete que había sobrevivido a 60 años de separación, y lo había colocado con delicadeza sobre la tumba. Siento haber llegado demasiado tarde, le había susurrado a la piedra, pero ahora estoy aquí, estoy en casa. Esa mañana Clay esperaba visitas. Jake iba a traer a una joven pareja de Kalispell que quería encargarle un conjunto de muebles para la habitación de su primer hijo, y el Dr. Chen iba a pasar después para ver cómo estaba Dusty y quedarse a cenar. Era el tipo de interacción humana normal que habría aterrorizado a Clay hace un año, pero que ahora le parecía el ritmo natural de una vida en conexión con los demás. Mientras limpiaba sus herramientas y se preparaba para cerrar el taller por ese día, Clay vio un pequeño paquete envuelto en su banco de trabajo que no estaba allí antes. Su corazón dio un vuelco. A veces Jake dejaba suministros o notas, pero esto parecía diferente, personal. Clay desenvolvió el paquete con cuidado y se encontró con una colección de semillas en pequeños paquetes de papel, cada uno etiquetado con una letra que no reconocía. La nota que lo acompañaba era de la sobrina nieta de la abuela Rose, una mujer llamada Mary, que se había puesto en contacto con Clay a través del abogado que se ocupaba de la herencia de Thomas. Querido Clay, decía la nota, la tía abuela Rose falleció pacíficamente el mes pasado a los 94 años. Antes de morir, me pidió que te enviara estas semillas de su jardín, las mismas flores y verduras que cultivaba cuando tú y Thomas eran niños. Dijo que las había guardado durante 60 años, con la esperanza de que algún día su pequeño Jimmy volviera a casa y quisiera plantarlas. Nunca dejó de creer que volvería a verte, y creo que lo hizo a su manera. Estas semillas son su amor, que sigue creciendo después de todos estos años. La visión de Clay se nubló mientras leía los nombres en los paquetes de semillas. Campanillas, margaritas amarillas, judías verdes, maíz dulce. Cada paquete era un recuerdo al que no podía acceder del todo, pero de alguna manera reconocía una conexión con la abuela que lo había amado y recordado, y nunca había perdido la esperanza. Salió al jardín que Thomas había preparado, donde el sol de la tarde se filtraba dorado a través de los pinos, y Dusty estaba tumbado en un cálido trozo de tierra, contento y saludable. Ahí era donde plantaría las semillas de la abuela Rose, donde cuidaría algo que lo conectaba con la familia que había perdido y encontrado, y vuelto a perder y vuelto a encontrar. Mientras Clay se arrodillaba en la rica tierra y comenzaba a prepararla para la siembra, pensó en la voz de Thomas en esa grabación sobre el perdón y la pertenencia y el valor de aceptar el amor incluso cuando llega demasiado tarde para ser perfecto. Pensó en la amabilidad del Dr. Chen, en la paciente enseñanza de Jake, en los clientes que confiaban en él para fabricar muebles para sus familias, a pesar de que aún estaba aprendiendo. Sobre todo, pensó en Dusty, que lo había llevado a ese trastero hacía 6 meses y lo había cambiado todo. Su fiel compañero, que de alguna manera había sabido que Clay necesitaba encontrar esas cartas, esas fotografías que conservaban cuidadosamente la prueba de un amor que nunca había muerto, incluso cuando todo lo demás se había desmoronado. Las semillas se plantaron en la tierra con solemnidad. Cada una era una plegaria por el crecimiento, por la conexión, por la posibilidad de que el amor pudiera sobrevivir a la separación y la pérdida, y seguir floreciendo cuando las condiciones fueran finalmente las adecuadas. Mientras el sol se ponía detrás de las montañas y las primeras estrellas aparecían en el cielo oscurecido, Clay Hartwell, que una vez había sido el pequeño Jimmy McCarthy, finalmente comprendió lo que Thomas había estado tratando de decirle todo este tiempo. A veces se necesita toda una vida para encontrar el camino a casa, pero cuando finalmente lo haces, cuando finalmente aceptas el amor que te ha estado esperando todo este tiempo, las semillas de la pertenencia pueden crecer en cualquier lugar.